El juez Juan Carlos Peinado ha dado un paso decisivo en la investigación que mantiene abierta contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, un caso sin precedentes en la historia reciente de España. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha requerido a Moncloa que entregue todos los correos electrónicos oficiales de Gómez desde julio del año 2018 hasta la actualidad para que sean analizados por la UCO. Se trata de un avance significativo, una instrucción que comenzó hace ya más de un año y que con el tiempo ha ido sumando diferentes delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, fíjense, apropiación indebida, intrusismo y ahora también malversación de fondos públicos. Este último delito está vinculado a la contratación de Cristina Álvarez como asesora en la Moncloa, que también está imputada y cuya labor habría, según el juez, favorecido presuntamente los intereses privados de la esposa del líder del Ejecutivo. La declaración de Begoña Gómez estaba prevista inicialmente para el 11 de septiembre. Se ha adelantado al día 10, un día antes, a petición de su abogado debido a otros compromisos judiciales en Canarias. Paralelamente, Peinado ha solicitado información detallada sobre todos los secretarios generales de la presidencia desde también el año 2018 y sobre quienes autorizaron los pagos a Álvarez en un intento de esclarecer si los fondos públicos fueron utilizados indebidamente para fines privados. Estamos, como les digo, ante un hecho histórico, porque es la primera vez que la mujer de un presidente del Gobierno es investigada por delitos de corrupción que solo habría podido cometer por su vínculo directo con el poder, es decir, delitos que solo pudo haber cometido por ser la mujer del presidente del Gobierno. La instrucción podría apuntar además, y esto es una suposición por experiencia en otras causas, a un patrón que ya podría ser muy preocupante, desde luego: la posible eliminación de correos electrónicos, que es un modus operandi que ya se ha observado en otras investigaciones que afectan a personas también del más alto nivel, como la del fiscal general del Estado. La justicia ha decidido profundizar sin contemplaciones en este caso, en un contexto en el que la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser absolutas, y las preguntas desde luego siguen abiertas sin ser respondidas. ¿Hasta qué punto se ha mezclado la esfera privada de la esposa del presidente con el uso de recursos públicos? Y sobre todo, ¿veremos a Moncloa colaborar plenamente con la investigación o intentará proteger lo que es estrictamente de su competencia? Arrancamos este jueves día 4 de septiembre celebrando en el santoral del día de hoy San Moisés. Felicidades a todos nuestros espectadores que lleven Moisés como nombre. Muchísimos asuntos, muy buenos días, encima de la mesa en la jornada de hoy. No solo hablaremos de las novedades que hay en página de tribunales y de corrupción con ese caso de Begoña Gómez del que hemos vuelto a tener esa información actualizada. Haremos también una previa porque mañana es ese acto de apertura del año judicial. Desde luego, la semana ya empezaba con polémica porque ese acto lo va a presidir el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está procesado. De hecho, muchos expertos lo que decían es que Su Majestad el Rey debía ausentarse del mismo por un funcionamiento irregular en el propio Ministerio Fiscal, pero es que ahora la polémica se ha centrado, como no, en el Partido Popular, que Alberto Núñez Feijóo no va a acudir por tener en su agenda programado desde hace unos meses un acto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso. Hay quien dice que en el Partido Popular ya informaron previamente de este problema de agenda. Hay otros que dicen que Génova 13 ya había trasladado a la Casa Real que no iban a participar en ningún acto que blanquease al propio García Ortiz. En fin, lo analizaremos a lo largo de la mañana de hoy, sin lugar a dudas, al igual que repasaremos los titulares que nos dio en la jornada de ayer el presidente de Vox, Santiago Abascal, que fue entrevistado por José Javier Esparza, aquí en El Gato al Agua, una entrevista en la que tocó diferentes asuntos de actualidad, no solo lo que está sucediendo con este problema que inquieta a tantos y tantos españoles, sino que también mencionó otros asuntos como la economía o incluso los pactos con el Partido Popular, llegando a ironizar que Alberto Núñez Feijóo podría ser muy buen vicepresidente de un futuro ejecutivo. Hablaremos de Ryanair, también de la reducción de la jornada laboral, en fin, muchísimos asuntos. Quédense con nosotros. Sin perder más tiempo, saludo ya a Josep María Francas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien.
estoy vivo y esas cosas, pero que es muy importante. Es muy importante, sí, sí, porque es bastante definitivo el paso de estar vivo a no estarlo. El resto son transeúntes, son más. En fin, yo esta mañana, bueno, ayer ya, pero esta mañana me he acordado de una cosa que en fútbol se dice mucho, que es que cuando el portero hace media salida le meten el gol seguro. O sea, se queda a medio camino. Y entonces es un portero, el portero empieza por P, y hablando de P me viene a la cabeza el PP. ¿En qué sentido? Pues en lo de Feijóo. Me parece perfecto que no vaya al acto. Es más, creo que es lo más digno que puede hacer y que los que van a ir, pues probablemente son menos dignos que el que no va. Pero la media salida no beneficia a nadie. Si tú tienes claro que no vas, ¿y por qué no vas? Porque parece que ahora está filtrando desde Génova claramente por qué no va, y no va, no exactamente por el fiscal general, ¿eh? Lo que están filtrando es que no va por las declaraciones de Pedro Sánchez sobre los jueces. En fin, no sé por qué no va, ¿eh? Pero si tienes claro eso, lo que no puedes hacer es buscar una excusa para que públicamente se sepa que no es eso, y cuando ves que no se entiende, entonces empezar a filtrar que no es por eso, sino que es por lo que no te has atrevido a decir. Porque justo el problema del PP, el problema de los que alguno llamó durante muchos años maricomplejines, y que yo llamaría complejaos sin más, para no complicarlo, pues es este. Es hacer una cosita, pero tampoco lo digamos mucho, no fuera caso. No. A ver, si tienes claro que no hay que ir, yo en tu caso, me parece muy bien que hables con la Casa Real, yo lo hubiera hecho, pero también hubiera lanzado un mensaje distinto, que es yo que creo que usted no debería ir, pero usted sabrá si va o no va, y al menos no voy a ir. Que es distinto, porque supongo que Feijóo opina que si él no va tampoco debería ir el rey, pero que el rey sabrá lo que hace, que ya es mayorcito. Y públicamente explicar, y no voy por esto y por esto. Y entonces es cuando tiene coherencia el mensaje de lo que quieres hacer. Pero si no vas por eso, pero dices que no vas por otro, lo que haces es el puntos suspensivos. Y para hacer el puntos suspensivos ya llevamos muchos años de partido, que también empieza por P, puntos suspensivos. Yo quiero uno que ponga punto final. Agradezco que no uses palabras malsonantes. Me he frenado bien, ¿no? Te has frenado, porque además esta mañana me he quedado alucinada escuchando a don Luis del Pino, que te lo he escrito, porque vamos, se ha quedado la mar de a gusto soltando taco tras taco, que yo decía, ¿Yo pero qué te he dicho? Luis, ¿dónde está nuestro Luis? Y yo que te he dicho que lo hemos enviciado, porque el primer día que vino aquí era muy prudente, pero al cabo de una semana ya empezó a soltar alguno. Todo se pega, desde luego. Nos acompaña también en esta mesa José Ramón Riera. Muy buenos días, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Todo se pega menos la belleza. Eso dice. Así que ese es el riesgo. También vivo, veo. Sí, hombre, perfectamente. Además, esperando conseguir llegar a los 140 años como Xi Jinping y Putin. O sea que... Uy. Sí, perdóname. Se refiere José Ramón Riera a ese momento que pillaron las cámaras a Putin y Xi Jinping charlando sobre cómo, bueno, pues todos los avances les permitirían llegar vivos a partir más de 100 años, aunque también se decía incluso que con 70 años, bueno, que estaba hecho un chaval uno con 70 años. Dependerá de cada uno. Yo tengo 71 años y estoy hecho un chaval, o sea que tengo el mismo derecho que Xi Jinping y Putin para que, bueno, me dejen llegar a los 140. Sí. Les mostraremos. ¿Sí? Tienen 72. Bueno, tienen 6 meses más que yo. Tienen 6 meses más que yo. Sí, pero tiene mérito de que se dedicaran a hablar de eso, porque si os acordáis, hace tiempo que Julio venía insistiendo en que los... Con el tráfico de órganos. No, y que los grandes ricos las y todo eso... Las ansias de inmortalidad. La gran preocupación que tenían ahora mismo, yo tengo que reconocer que era muy escéptico eso, porque pensé que ser rico no implicaba ser gilipollas, íntegramente. Ya se ha venido arriba. Bueno, una he tenido que decir, porque claro, es que la gran preocupación de un señor sea vivir 150 años, en fin, no entro en detalles, pero es muy negativo para la evolución de la especie humana eso, que la gran preocupación de un rico sea esta. Pero parece que es verdad. Y en este caso, de dos grandes dictadores. Parece que es verdad. También nos acompaña en esta mesa Pablo Sanz Bayón, que desde luego no sé si tiene esas ansias de inmortalidad de estos dirigentes. De momento no. Muchas gracias, Alba, y un placer compartir con dos veteranos aquí en los platós.
Bueno, yo el tema de Feijóo, yo discrepo, fijaros. Discrepa, yo creo que Uy, discrepa. uy, uy, discrepa, pero discrepa en unos minutos, venga, porque sí, antes me la nos guardo. vamos hasta Lisboa con esa trágica noticia que hemos conocido en las últimas horas, ese icónico funicular del Ascensor de la Gloria en el que han fallecido ya unas 17 personas, ha herido a más de 20, exactamente 21, algunos de ellos están heridos de gravedad, entre los heridos hay 2 españoles, después de haber sufrido, como están viendo en sus imágenes, uno de los peores siniestros que se ha registrado en la capital lusa en los últimos años. Estamos hablando de una de las atracciones turísticas, más turísticas de la capital, que como están viendo en sus pantallas, descarrilaba precisamente en estas últimas horas. No se sabe hasta este momento qué es lo que ha podido suceder. Iremos conociendo y se irán definiendo las próximas horas cuáles son los motivos reales de este accidente, de este descarrilamiento del funicular de la Gloria en Lisboa, que, como decimos, ha causado la muerte de unas 17 personas y ha herido a más de 20. Hablamos de más asuntos, abrimos ya página de corrupción, porque esa misma mañana José Ramón Riera tenía a bien a compartirme una noticia, que es esa cancelación del contrato con Huawei, del que aquí les informamos ya la semana pasada, y Huawei es hoy motivo también de portada del diario El Español. Anabel Mateos, fíjense, la número 2 de organización del Partido Socialista, llevó la cuenta de Huawei, atención, en acento, mientras que su marido era director adjunto del gabinete de Pedro Sánchez. Aquí dentro de muy poquito tiempo vamos a necesitar un verdadero croquis, un mapita que nos vaya situando quién es quién en todas estas tramas, por definirlo de alguna forma. Es interesante también lo que cuenta hoy de Objective, el enfado, más allá del Centro Nacional de Inteligencia, que es evidente que se hayan molestado por lo que quiere hacer el superministro, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, porque quiere derogar una de sus funciones en la Ley de Secretos. Si no me equivoco, era una que venía recogida en el punto número 4, que es precisamente ver quién guarda esa información y los secretos. Esto pasaría a depender, atención, fíjense, de un organismo dependiente del propio gobierno, un ente de nueva creación además, y quitaría esta función al propio Centro Nacional de Inteligencia. Todo esto mientras que, pues mientras la investigación a Begoña Gómez continúa, la semana que viene, de hecho, Marín Vallejo, muy buenos días, la veremos de nuevo en los juzgados. Así es. Muy buenos días. Se estrecha el cerco sobre Begoña Gómez, la mujer del presidente. El juez Peinado sigue investigando este caso. Recordemos que la semana pasada le imputó un nuevo delito, que es el de malversación. Pues ahora ha ido a más y ha pedido directamente a Moncloa una copia de todos los correos de la mujer del presidente desde julio de 2018 hasta el día de hoy, tanto de los correos enviados como de los recibidos. Esto sería posteriormente analizado por la UCO y recogido en un nuevo informe que estarían preparando. Y esto no es todo, porque hay que recordar que Begoña Gómez estaba citada a declarar el próximo 11 de septiembre, pero su abogado pidió cambiar esa fecha por motivos de agenda. Ahora el juez Peinado ha aceptado esa petición y la ha citado a declarar un día antes, el 10 de septiembre, a las 12 de la mañana. El mismo día, por cierto, en el que también declara su asesora de la Moncloa, Cristina Álvarez, que también está imputada por ese delito de malversación. Les veremos a las 2 realizar ese paseillo juntas, judicial. el mismo Para coche. Yolanda Díaz es intolerable que se exija esa correspondencia electrónica desde el año 2018. Pablo, no sé cómo lo Yo ves creo tú. que en Para esos algún que otro correos, juez también. esos correos van a dar muchas pistas al juez Peinado y... Si es que existen. Bueno, esos correos Si no se existen. borran, quiero Bueno, decir. pero al final, si los investigadores quieren y la UCO puede, tiene medios, limitados, pero tiene medios, esos correos van a dar muchas pistas de esa confusión que hablabas al comienzo, Alba, de la confusión de las esferas personales y profesionales, que es un error, el gran error que ha cometido Sánchez, que es poner a su mujer, que no es un cargo político electo, no tiene una responsabilidad funcionarial, que se sepa, por cierto, es el mismo error que cometió también la Casa Real poniendo a Urdangarín en fundaciones en su momento, etcétera, etcétera. Es decir, que es un error muy recurrente, es la tentación, que es intentar
confundir los flujos personales, los flujos patrimoniales, monetarios, financieros personales con los institucionales. Con lo cual yo espero que esos correos en algún momento se puedan documentar judicialmente y ojalá nos dé pistas para que podamos ver a Begoña Gómez sentada en los tribunales respondiendo judicialmente. Yo sí que creo que el juez Peinado lo está haciendo realmente bien. El juzgado de instrucción 41 lo está haciendo realmente bien, la verdad. A pesar de que tiene... A pesar de los obstáculos que tiene, efectivamente. Esta mañana mismo en una, no sé cómo se llama, Martín Patiño, ¿no? Como el magistrado ese que siempre sale en Telecinco. No lo he escuchado. Sí, bueno, uno que sale siempre, pues que ha puesto a caer de un burro, entre comillas, no ha sido así, pero al juez por dos actuaciones. Una, por preguntar si Pedro Sánchez estaba casado con Begoña. Claro, eso no se da cuenta que era un problema muy importante porque tenía que ver con los bienes o no bienes, con lo cual la pregunta no era tal, porque podía ser que después dijeran que vete a saber qué tipo de... Porque hay gente que se casa y no se casa, eso existe, ¿eh? Pero justo por temas de Hacienda y temas de patrimoniales y temas de herencias, etc. Y lo segundo, porque había pedido, sin justificación posible, todos los correos de no sé qué. Incluso una tertuliana le ha explicado que no había pedido todos los correos, sino que solo había pedido los correos mandados desde la dirección oficial, con lo cual ya se veía que había cierto truco en la entradilla del juez, ¿no? Bien, pues nada, ánimo. De todos modos, esa es una tentación que si eres honrado, es muy fácil que metas la pata alguna vez. Y si no eres honrado, la metes cada mañana. Pero si eres honrado es muy fácil. ¿Por qué? Porque es muy difícil no equivocarte en eso, ¿eh? Creo que incluso en la época en que se puso de moda que los que trabajaban en empresas tuvieran que tener dos teléfonos, uno para la empresa y otro para la empresa, era muy difícil a veces el usar uno o otro y te podías liar. Menos mal que ahora con las tarifas planas eso ha desaparecido, ¿eh? Y ya no hay problemas de que exiges a la empresa unas llamadas personales, pero eso hay gente que se lo planteaba y que llegaba a tener dos teléfonos, que no deja de ser un coñazo chino, ¿no? Bueno, pues hay gente que no, hay gente que se equivoca con dos teléfonos y hay gente que lo que quiere es justo tener uno para que se lo paguen todo. Pues ahí está la diferencia entre ser honrado o ser erróneo. Bueno, yo tengo muchísimas ganas de que esto avance. La verdad es que es divertidísimo ver, es decir, como ayer Pedro Sánchez se dirige a la redacción de Financial Times y se presenta allí con una cohorte de personajes para meterle bronca al Financial Times y a sus redactores, porque ¿cómo se les ocurre publicar que su mujer está siendo investigada? Pues hombre, pues que está siendo investigada. Es que el verdadero problema de esto es que la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, está siendo investigada por un juez y que tiene en estos momentos en la tómbola, en la rifa de la tómbola, un porcentaje importantísimo de las papeletas compradas. Pero José Ramón, tú que has vivido un mundo, yo no lo he hecho. ¿Cómo se toma el director de Financial Times? Pues ya lo verás. Porque yo, es que no se me ocurre. Vamos, yo sé que Pedro Sánchez lo hacía con redactores del País. Ya lo verás. Lo grande que eran ellos. Que les ha llamado y les ha pues caído una bronca. Un británico y algunos de la reaccionan mayor bien y otros mal. institución financiera del Reino Unido y posiblemente, si no la más importante del mundo, una entre las top 3 más importantes del mundo, vas a ver cómo se lo ha tomado. ¿Por qué? Porque sí, hombre, ellos no te van a decir que se lo han tomado mal, sino simplemente harán lo que tienen que hacer. O sí te lo van a decir para que quede claro que esa actitud no la aceptan. Evidentemente, porque por mucho que quiera ser el presidente del gobierno, es decir, español, en el Reino Unido, no pinta absolutamente, por mucho que la haya recibido Keir Starmer, es decir, para tener una conversación con él y salir en una foto, eso no significa que ni siquiera el primer ministro británico tiene capacidad de influir todavía en los medios de comunicación libres en el Reino Unido. No te quiero contar la capacidad que tiene el presidente del gobierno español, que además tiene a su mujer realmente siendo investigada, que se va a ir mañana, de la semana que viene, es decir, el martes día 10 en lugar del el miércoles día 10 en lugar del jueves día 11, va a tener que pasar a declarar de nuevo, otra vez, por los juzgados de Plaza Castilla. La verdad, su hermano se va a sentar antes de finales de noviembre en un banquillo. Antes de finales de noviembre vamos a ver al fiscal general también sentado. Su mujer, un secretario de organización, uno de los miembros del Peugeot,
en el Trullo. Y los otros dos, sí, pues ya sabemos lo que está pasando, lo que se está filtrando. Uno que tenía, o sea, vamos, clasificadas las señoritas de bien vivir, las sobrinas, primas, etcétera, etcétera, que le gustaba admirar por su belleza y posiblemente por sus capacidades íntimas de relación con él. Hombre, es que de verdad, es que esto es de verdad un gobierno de coña. De Begoña Gómez. Y no digo ninguna mala palabra. Te lo agradezco. El magistrado, como ven, estrecha el cerco sobre Begoña Gómez y lo hace además, es lo que cuenta también El Español, después de conocer cómo Deloitte negó haber accedido a ese software por el que llegó a cobrar casi 80.000 euros de la Universidad Complutense de Madrid. En fin, vamos a irnos a la primera pausa de publicidad del día de hoy. Martín Pallín decía antes, pues hay que darse ese apunte. Publicidad, menos de 2 minutos, un abrir y cerrar de ojos y enseguida estamos de vuelta. Aquí les esperamos. Están dispuestos a todo y yo creo que tenemos que ser conscientes. Creo francamente que los españoles ya lo son, teniendo en cuenta las 2 legislaturas que hemos padecido, las mentiras con las que accedió al poder en la primera. Creo que con un mandato completamente ilegítimo. Entonces el problema es que tenemos una mafia en el gobierno y una estafa en la oposición. Y Vox no va a ser cómplice de ninguna de las dos. Esos que tienen una orden de deportación no son deportados. Vemos que andan por la calle y que vuelven a cometer un delito. Es el caso del violador de Hortaleza, que dicen que tiene 17 años. No lo sabemos. Entre otras cosas porque la señora Ayuso se niega a hacer las pruebas de edad, igual que el señor Mañueco, a esos que llaman menas. ¿Que hay leyes que impiden las deportaciones? Habrá que cambiar esas leyes. Y el que no las quiera cambiar, que lo diga. Y si no, que pregunten a los españoles si quieren cambiar esas leyes. O que pregunten a los europeos, porque no preguntan a nadie. ¿Por qué voy a pensar que el señor Feijóo quiere pactar con nosotros? Ahora bien, si el señor Feijóo quiere cambiar el rumbo, quiere cambiar radicalmente las políticas migratorias, echar de España a todo el que no debe estar en España, quiere cambiar también radicalmente las políticas económicas, está dispuesto a dejar de perseguir a los españoles con unos impuestos abusivos para pagar todo tipo de porquerías que los españoles no tienen por qué pagar, si está dispuesto a plantarse ante las políticas verdes de Bruselas, a proteger nuestro campo, a restaurar nuestra industria, pues el señor Feijóo entonces puede ser un buen vicepresidente de Vox. Esos eran algunos de los titulares que nos dejaban el día de ayer Santiago Abascal, el presidente de Vox, en esa entrevista en El Gato al Agua, una entrevista que coincidía además después de una semana marcada precisamente con la polémica focalizada en su partido a cuenta de la inmigración ilegal. Fíjense que el presidente de Vox era un asunto sobre el que incidía en muchísimas ocasiones, llegando a calificar a Pedro Sánchez como imbécil por hablar de o vincular o definir a Vox como un partido racista en un momento en el que los datos de la delincuencia están mostrando claramente su vinculación con la inmigración ilegal. Decía Santiago Abascal que cómo no les van a pedir que protesten, cómo les piden que no protesten si lo que está pasando es que están violando a nuestras hijas al lado de nuestras casas. Bueno, y es que precisamente es lo que está sucediendo. Recordarán cómo durante toda esta semana les hemos estado contando esa violación a una joven de 14 años española en las inmediaciones del centro de Menas de Hortaleza en la madrugada del pasado viernes, del pasado fin de semana, a manos de un joven que dice tener 17 años de origen marroquí, pero que la policía sospecha que sería incluso mayor de edad. Esto fue lo que llevó a Isabel Pérez y también a Rocío de Mer a una manifestación, a una concentración en ese mismo punto, y hoy se trasladan a las 6 en punto de la tarde, no para una manifestación, sino para la convocatoria de una rueda de prensa. Supongo que entienden todos ustedes que lo que están haciendo es una declaración a medios para evitar así la prohibición de la delegación del Gobierno por no tratarse de una manifestación. Isabel Pérez nos ha acompañado esta mañana en Radio Libertad, en las Mañanas en Libertad, con don Luis del Pino. La realidad es que los españoles ya están viendo en sus propias calles, en sus propios barrios, en sus propios municipios cuáles son las consecuencias de la implantación de estos centros de ilegales. Lo vemos en Alcalá de Henares, lo vemos en La Cantueña, en Fuenlabrada, mi municipio, que conozco bien, y lo vemos en barrios como Hortaleza, como Batán, donde se ponen estos centros de menas y que lo único que hacen es pues hacer que los ciudadanos que viven en este barrio pierdan libertad, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ser contundentes y lo que tenemos que hacer es cambiar el discurso, lo que tenemos que hacer es ser coherentes también
también, que yo creo que en política es fundamental la coherencia y tenemos que poner en el centro a los madrileños y a los españoles. Por su parte, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, lo que pide, lo que asegura es que Vox está generando un riesgo muy similar, atención, lo vincula directamente a lo sucedido en Torre Pacheco. Claro que nos preocupan esos discursos que identifican migración con criminalidad. Primero, porque son falsos, y lo he repetido en diferentes ocasiones, y desde luego pueden generar un riesgo en el orden público, como hemos visto en Torre Pacheco. Bueno, y es que fíjense, será más bien la realidad de lo que tenemos en España con esa llegada masiva de la inmigración ilegal, y es que día tras día, además, vemos esas imágenes, las observamos, vemos que la mayoría de los menas no son menas y que la mayoría de los que dicen que son niños y niñas tampoco ni son niños y mucho menos niñas. Vox realizó una pregunta oficial registrada en la Asamblea de Madrid al propio Ejecutivo Autonómico y fíjense en lo que respondió el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que aquí, en la capital, no hay ninguna niña menor extranjera no acompañada. Ninguna, ahí lo están viendo, se informa que ninguna. Ese es el número de mujeres inmigrantes ilegales menores de edad que la comunidad tiene bajo tutela en la actualidad. Por otro lado, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, lo cuenta en su portada hoy La Gaceta, habría aprobado unos 2 millones de euros para el centro de menas de Fuenlabrada, para ampliarlo. En el Consejo de Ministros de esta tarde, para la inmigración ilegal, también hubo premio gordo, como nos decía ayer Pablo Campronero y como me recordaba fuera de cámaras el propio José Ramón Riera. En fin, Francas. No, una cosa es que hay cosas muy interesantes en este mundo. Lo que has leído tú, la respuesta esa de la Comunidad de Madrid, que dice que no hay ninguna mena en la Comunidad de Madrid, en alguna radio, no diré cuál porque ahora no me acuerdo, la traducción que han hecho es que no hay niñas en los centros de atención a los menores, que no tiene nada que ver. Porque ayer por la mañana justo yo conté que... Claro, es que estas son las que están bajo la tutela de la Comunidad de Madrid, es decir... No, pero en Madrid. Pero es que yo ayer, si os acordáis, conté que en una televisión habían entrevistado a una chica que había estado en un centro de estos, porque hay chicas españolas, porque no es, los centros de menas no parece, al menos el que ha habido problema de Hortaleza, hasta hace poco no era solo para menas, era para menas y españoles y españolas de edad no superior a 18 años que estaban en proceso de tutela, con lo cual había chicas. Entonces, la traducción que ha hecho una radio en correcto esta mañana de esto no es que no haya menas niñas, sino que no hay niñas españolas ni extranjeras en los centros de acogida. Fíjate que, o sea, que ayer decíamos que muchos periodistas y políticos lo de las matemáticas no era lo suyo y ahora habrá que añadir que lo de la lengua tampoco. Entonces no sé qué se quedan. En fin, Pablo. A ver, lo que es grave es que un ministro como Marlaska, ministro del Interior, afirme que le preocupan los discursos que relacionan la inmigración con la delincuencia. Vamos a ver, en la propia web del Ministerio de Interior y en la estadística del Estado aparece un dato que es clarividente, que es que 1/3 de la población reclusa es extranjera. Y si eso no guarda proporción con la población extranjera general en la población española, dentro del territorio nacional. Con lo cual, hay un problema. Y además hay otro problema, que es la percepción de la ciudadanía, que es que además en los indicadores de muchos estudios e informes, la gente está preocupada. Esa es la pura realidad. Y además, ya dijimos hace unos días, que una cosa es la estadística y otra cosa es la cocina que hay detrás. Los delitos graves están aumentando muchísimo. Los delitos menores o leves están reduciéndose. Entonces, da la impresión de que hay menos delincuencia y posiblemente en números brutos sí hay menos número de delitos, que el otro día aparecían varios periodistas mintiendo sobre esto, siguiéndole a Marlaska el argumento, pero es que las violaciones están en aumento desde el 2017 más de un 250% de incremento en las violaciones. Eso tiene mucha más eco social que se hayan reducido X número de hurtos o de robos. Entonces, aquí es un tema muy grave. ¿Cuál es el tema que hay, para mí, el trasfondo, ¿no?, de análisis? La izquierda abandonó el concepto de soberanía
y de seguridad. Y lo ha cogido la derecha y lo está explotando muy bien, porque además es un problema, es el gran problema. La inmigración es el gran problema de Europa en el siglo XXI. Entonces, hay que tomar medidas, hay que tomarlas ya. Y además, ¿por qué? Porque en España estamos en un entorno donde hay otros países que llevan 10, 20, 30 años en adelanto en este problema. Entonces, nosotros estamos viendo cómo está Reino Unido, cómo está Francia, cómo está Alemania. Tenemos que aprender, tenemos que tomar las medidas de manera preventiva. Entonces yo creo que hay que cambiar desde la directiva de reagrupamiento familiar, hay que cambiar, hay que dotar y pedir en Europa y jugar una baza diplomática para reforzar Frontex. Hay que hacer muchísimas medidas, el pacto de inmigración, hay que cambiar el asilo, la solicitud de asilo. Si entras ilegalmente no puedes solicitar asilo, si entras legalmente puedes pedir asilo, pero hay que cambiar muchas instituciones. Y yo creo que el gobierno pues claro, ha jugado una baza, que es que aquí entre mucha gente, también por factores económicos, que seguro que José Ramón tiene ahí datos al respecto, pero bueno, que al final te genera una falsa ilusión de dinamismo económico, que te entre gente porque al final consume, pero a largo plazo el coste de un inmigrante ilegal o irregular te va a generar muchísimo más costes por temas de cualificación, de inserción social, etcétera. Entonces, es un problema que afecta y que es el gran tema del siglo XXI para Europa. Es decir, es que es negar esto, entonces que aparezca un ministro que además, bueno, todavía yo creo que tiene la credibilidad muy mermada, ¿no? Pero que todavía su discurso, sus palabras calan en una gran parte del electorado, me parece muy grave, porque está negando datos empíricos, fácticos, y además está desconociendo su propia estadística del Ministerio del Interior. Cuando resulta que dices, la estadística tiene una lectura muy fácil, a no ser que no sepan matemáticas, que es a los que me refería yo antes, o que no las quieran aplicar. Tiene una lectura muy fácil, es evidente la conclusión, no hay que ser muy listo. La calle tiene un pálpito clarísimo, que es cuestión de preguntar y ver, ¿no? Europa ya ha pasado por esto, como dices tú, durante no sé cuántos años y está como está. Y tenemos Inglaterra con un problemón de campeonato, ni que contar Alemania, ni que contar Suecia y ni que contar Francia. Y resulta que los de aquí insisten en lo mismo, entonces no es que simplemente sean tontos, es que son malvados, que es distinto. Porque teniendo todos esos datos y no rectificar, es que no estás equivocado, simplemente que lo que pretendes es eso. Mi problema mental, y que lo tengo, y que como cada día me quedan menos neuronas, y eso me funde algunas, estoy preocupado, es por qué tienen ese interés, que no acabo de entenderlo. Porque yo tendría interés en que mi empresa fuera la mejor. Puede ser que usara, diríamos, artes feas, artimañas, que si usara un 10%, pero preferiría que fuera la mejor que no la peor. Pues te digo dos motivos. El primero sería las regularizaciones extraordinarias, en sentido político, para luego, con esas regularizaciones extraordinarias, conseguir una base que está oculta y que aflora en determinados momentos. Votos. Efectivamente. Vale. Y por otro lado, un elemento cultural, que es que en el momento en que tú introduces poblaciones foráneas que tienen otras costumbres, debilitas el núcleo de identidad nacional, cultural propio, endógeno, en este caso español, pero puede ser francés, inglés o alemán. Y con eso pues haces, digamos, una guerra cultural híbrida contra opositores incómodos y de alguna manera pues disuelves la identidad nacional común, ¿no? Y eso se ve claramente con la entrada del islamismo salafista, que es la otra gran derivada de este tema, inmigración descontrolada junto con el islamismo salafista. Yo te añadiré una tercera, que es que en medio de este fregado hay tanta gente interesada económicamente, con lo cual tienes un soporte económico, porque todas las ONGs que actúan y tal, supongo que de la misma manera que se lo elevan crudo, te devuelven algo del crudimiento, ¿no? Supongo. También. Pero que todo eso me sigue sin cuadrar ante una mente normal. Porque si yo soy español, hombre, puedo interesarme que el español sea cada día más tonto, eso lo llego a entender, porque así no me da problemas, ¿no? Pero, hombre, si además de todo, quiero decir, los romanos lo tenían muy claro, pan y circo para el pueblo, no bofetadas y palos, pan y circo, o sea, tengámoslo entretenido. Entonces, si un tío cobra bien
come bien, bebe bien, otra cosa bien, y puede irse de vacaciones y tal, este no me va a tocar en su vida. Pero pensar que el que no me va a tocar en su vida es porque le estoy dando palos por la mañana, le escupo al mediodía, me meo encima por la tarde. Digo, hombre, no entiendo, no acabo de entender qué ventaja tiene para un presidente de gobierno español, por muy raro que sea, el que al final sean moros todos los que le vayan a votar, porque no le van a votar con B, que es una patada en el trasero, y además estos no van a democracia, estos no van por votos, ¿eh? Esos van por acuchillamiento, que hombre, no deja de ser una manera mala de acabar. Déjame que te dé una posible explicación. Dame pistas porque estoy muy La única perdido. posible explicación es, yo ya sé que voy a salir, cuanto peor lo deje, para el siguiente más problemas le voy a crear. A mí no me importa mi país, a mí mi país me importa un pepino. Yo lo que quiero es dejarlo bien jorobado, fastidiado con J, ¿para qué? Para que el que venga tenga problemas por todos los sitios, tenga agujeros, es decir, va a dejar el queso no gruyer, o sea, va a dejar que se sostiene de milagro el gasto público, deuda, inmigración ilegal, problemas por todos los sitios va a ser, es decir, el nuevo gobierno va a tener una crisis permanente para revertir en la situación en que nos van a dejar. Ese es el problema. ¿Cómo voy a bajar el gasto público? Pues habrá que preparar un plan para que baje el gasto público. ¿Cómo voy a bajar la deuda? Pues habrá que preparar un plan para bajar la deuda. ¿Cómo voy a arreglar el problema de la inmigración si de pronto tengo 4 millones de ilegales instalados en España? Y que, por cierto, es que en el último Consejo de Ministros, el martes de esta semana, hombre, qué casualidad, 1.000 millones de créditos extraordinarios para darle a las ONGs y 800 millones de euros más para empezar a recoger nuevos inmigrantes ilegales para repartir. Es que hay que pagar a los hoteles, hay que pagar a los sitios donde los vamos a crear. 800 millones. En un día el Consejo de Ministros aprobó créditos extraordinarios por 1.800 millones. ¿Verdad? Oye, pues y esto de dónde van a salir? Me felicito, me felicito porque he conseguido tirar de la lengua 2 cerebros privilegiados para conseguir que la gente vea que como mínimo hay 4 motivos para que eso ocurra. 3 los ha dicho, 2, 1 y 1. Eso es una manera de que la gente inteligente aporte a la sociedad, pero que lo piensen, sobre todo los votantes del PSOE, porque seguramente muchos de ellos son de los que les han dado una prebendica en 4 euros para que voten permanentemente, no dándose cuenta que si mandara otro, en vez de 4 igual tendrían 20, pero trabajando. Nuestro país, cuando se marche este tipo, que como pronto se irá, es decir, a primeros del año 27, enero, febrero, marzo, como límite se irá en julio del 27, pero como pronto, primer trimestre del 27, va a dejar este país cercenado, arrasado. Va a quedar el país como han quedado, es decir, casi 400.000 hectáreas de bosques quemados y arrasados. Así va a quedar el país. También en el Consejo de Ministros del día de ayer se aprobó la eliminación del límite de gasto para la protección de los menas en muchos de estos centros, cuando muchos no son ni menas. Vamos a hablarlo con Rubén Pulido. Rubén, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Bueno, el análisis que vemos hoy tuyo en la Gaceta muestra claramente cómo hay un fraude masivo detectado por el momento como en unas 20 provincias españolas, ¿no? Así es, hay 20 provincias españolas donde el peso de esos decretos de mayoría de edad es superior al 50%, es decir, hay una mayoría de menores extranjeros no acompañados, pues que no son menores extranjeros no acompañados, que son adultos, y este ratio es aún más preocupante en provincias como por ejemplo Sevilla o Málaga, donde el ratio de mayoría de edad supera incluso el 90%, es decir, de todos los que dicen ser menores de edad, apenas un 10% lo son. Y esto se está evidenciando no porque lo diga yo, sino porque son datos que recoge la propia Fiscalía General del Estado y que incorporará en su memoria cuando sea publicada. A mí se me han adelantado
esos datos, he podido consultarlos y me he percatado de todas estas anomalías que giran en torno a esas diligencias procesales para determinación de edad. Pero hay también una cuestión importante, y es que un gran grueso de estas diligencias procesales para determinación de edad son archivadas, es decir, hay un gran número de pruebas que son archivadas. ¿La Fiscalía qué dice al respecto? Pues bueno, la Fiscalía dice que estas pruebas en la mayoría de ocasiones son archivadas por el abandono de estos menores extranjeros no acompañados de los centros. Y la Policía Nacional lo que me confirma es que este abandono se produce porque ven que se va a decretar una mayoría de edad y entonces ya obviamente no les van a mantener bajo tutela autonómica y abandonan estos centros. En definitiva, un gran peso de esos denominados menores no son menores, sino que son adultos y están usando fraudulentamente nuestras normas de extranjería. ¿Qué te llega, Rubén, de ese centro de menas de Hortaleza después de esa violación a una niña de 14 años? Bueno, ya llevo diciéndolo meses, incluso años, que ese centro es una olla a presión y que íbamos a lamentar hechos de extremadamente graves y así está sucediendo. Lo que me trasladan es que el clima de tensión interno es constante, es decir, hay agresividad, se producen amenazas, enfrentamientos entre ellos, recurren armas improvisadas para llevar a cabo esos enfrentamientos entre ellos. Me contaban hace 24 horas que como se le había prohibido temporalmente la salida a la mayoría de esos menores extranjeros no acompañados, pues muchos estaban con el mono, porque muchos recurren a un consumo elevado de estupefacientes y esta situación pues estaba siendo, la estaban pagando estos menores extranjeros no acompañados, pues con parte del equipo educativo, con parte de los vigilantes y bueno, el clima es realmente, insisto, de tensión constante y no es algo nuevo, sino que es algo que se está dando desde hace ya tiempo y que se está tolerando. Y no me es válido, como he estado viendo en declaraciones en estos últimos días, no me es válido que la Comunidad de Madrid diga que esto no lo sabía, porque esto lo sabíamos todos, y tampoco me es válido que diga que ellos no tienen absolutamente nada que ver, cuando estos centros de menores extranjeros no acompañados están bajo administración autonómica. Si la dirección del centro conoce esto, si la Policía Nacional conoce todas estas situaciones, que son los que me informan a mí, como la Comunidad Autónoma de Madrid no sabe la olla a presión que tiene en ese centro de Hortaleza. Quiere preguntarte, Rubén, Josep María Francas. Sí, además de recordarle que tenemos una cita para una entrevista pendiente desde antes. ¿Cómo aprovechas, de verano. Sí, desde antes de verano, porque tampoco le he insistido, o sea que es culpa mía. Pero yo contaba ayer que, no sé si ayer por la mañana o anteayer, en una televisión entrevistaron a una chica española que ya no estaba en este centro, había salido hacía 2 años de Hortaleza, y contaba unas cosas que me chocaron a mí. Una que contaba es que ahí convivían menas con españoles y españolas menores de edad, en estos centros. Yo pensé que solo eran de menas. Segunda cosa que contaba, que por las noches como mucho había 2 vigilantes y que cuando las chicas iban a la habitación les acompañaba, si había 2 vigilantes, 2, y si había 1, 1, porque en la zona femenina, que se supone que estaba separada, a veces incluso debajo de la cama se escondían otros, para funciones diversas de lo que es la discusión intelectual. Y que había, por supuesto, que había navajazos dentro de eso, que la tensión era salvaje. Lo que no me quedó claro es cuánta gente tiene y cuántos vigilantes o profesores o cuánto personal atiende eso. Eso supongo que lo dijo, pero no me enteré. ¿Es verdad que conviven toda esta cantidad, diversidad de gente? ¿Españoles, no españoles? Ahora mismo el grueso, más del 90% de los internos son extranjeros. Sí es cierto que este centro no es un centro de menores extranjeros no acompañados, es que este centro nace con otra intención y es un centro de primera acogida para menores, y la mayoría de esos menores hace años eran españoles, es decir, no es un centro dedicado a la inmigración. Vale. En eso ha derivado con el paso del tiempo, porque la Comunidad de Madrid no sabe dónde meter los menores extranjeros no acompañados, o está acogiendo más menores extranjeros no acompañados que plazas tiene disponibles, porque el centro tiene una ocupación máxima declarada de apenas 30 menores extranjeros no acompañados o menores, y ahora mismo está acogiendo a un centenar, es decir, se triplica
los que deben de estar allí. Y el personal no ha aumentado. Luego, el personal, como bien dices, por la noche no hay más de un par de vigilantes, luego hay personal del equipo educativo, pero esos están durante el día, durante la noche únicamente están los vigilantes, y luego la situación en la que están los trabajadores allí es realmente precaria, porque es que estos vigilantes han denunciado ante la Policía Nacional incluso amenazas de muerte, que yo esas denuncias las he podido ver, no es algo que me ha llegado, sino que he visto la propia diligencia, la propia denuncia, donde personal del centro, donde vigilantes denuncian estas amenazas de muerte que de alguna forma les arrojan estos menores extranjeros no acompañados. Y no tienen ningún tipo de retribución extraordinaria pese al clima hostil que hay en este centro. Es decir, están cobrando como cualquier vigilante que puede estar en un centro comercial. Está cobrando exactamente lo mismo y están expuestos a una peligrosidad constante, están expuestos a amenazas y están expuestos a agresiones, que también ha habido agresiones contra los propios vigilantes de seguridad. Y esa es la situación que casi todo el mundo desconoce, porque se habla constantemente de que, bueno, si acudimos a una serie de medios, si acudimos al mainstream que lo controla todo, pues nos dicen que somos unos racistas por criminalizar a estos menores extranjeros no acompañados. Pero bueno, y estos trabajadores y este equipo educativo y estos vigilantes que están siendo constantemente amedrentados, amenazados, incluso violentados, a eso ¿quién lo defiende? No se dice nada absolutamente de esto, y porque el propio personal está amordazado. Es decir, si dices algo, ya sabes que vas a ir a la calle. Y la dirección del centro, y esto también lo quiero apuntar con mucha determinación, conoce todas estas circunstancias y no hace nada por evitarlas. Es decir, recurre a la Policía Nacional en última instancia, intenta solucionarlo todo de forma interna siempre que tienen la oportunidad. Cuando ya se recurre a la Policía Nacional es cuando ya ha estallado una reyerta y se vuelve incontrolable en el interior. Rubén, por otro lado, porque también te hemos leído a través de las redes sociales, en muchas ocasiones hemos hablado de las rutas, de los principales destinos de esta inmigración ilegal. En estas últimas horas has publicado cómo Open Arms se fija ahora en El Hierro, en la isla del Hierro. ¿Por qué? Pues bueno, eso tendrá que explicar su fundador. En teoría, su puerto de amarre era en primera instancia en Tenerife, y bueno, pues ahora no desconozco por qué va al Hierro, y de hecho a mí personal de salvamento marítimo me ha dicho que este buque esté en el Hierro pues puede causar también problemas logísticos, porque el puerto de Hierro es de escasas dimensiones y que este barco allí pues interrumpe la actividad de pescadores y podría interrumpir también la propia actividad de salvamento marítimo cuando tenga que remolcar un cayuco hacia el puerto de la Restrinja. Entonces no sé lo que hace allí. El contrato al que llegaron era para, de alguna forma, entre comillas, concienciar a la ciudadanía de la labor humanitaria de Open Arms, educar de alguna forma pues a escolares y demás, y concienciarlos en esta dirección. Pero en el Hierro, ¿qué hacen en el Hierro? Pues no entiendo qué hacen en el Hierro. Ya sabemos lo que sí pasa en el Hierro, y lo que sí pasa en el Hierro es que cuando entra septiembre, entra octubre y entra noviembre, empiezan a llegar cayucos provenientes de Senegal, Mauritania, Gambia. Igual quiere encontrarse de alguna forma sorpresiva un cayuco, por decirlo suavemente, ¿no? E intervenir cuando no debería de hacerlo, porque para eso está allí salvamento marítimo. Yo creo que está buscando esa acción forzada, que está buscando esa intervención, entre comillas, humanitaria, para hacer de alguna forma lo que viene haciendo desde hace muchos años en el Mediterráneo central. Rubén Pulido, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Fortísimo abrazo. Un placer, un fuerte abrazo. Y en Tenerife, fíjense, mientras tanto, agresión también a una joven por parte de un inmigrante ilegal. Ha vuelto a ocurrir. De nuevo, un inmigrante ilegal
ha agredido violentamente a una joven. Esta vez ha sido en Canarias, en La Laguna, Tenerife. Ha sido en plena calle, cuando ella regresaba de un tanatorio de velar a un familiar fallecido. El atacante es de origen subsahariano, se abalanzó sobre la chica y le provocó varias contusiones al intentar violarla. Y pudo haber cumplido su objetivo, pero un taxista, al presenciar la escena, abandonó su vehículo y corrió a socorrerla. El agresor también le atacó, causándole heridas que obligaron su traslado en ambulancia a un centro sanitario. La Policía Nacional logró reducir a este individuo y ahora permanece bajo custodia policial. La joven se recupera de las lesiones sufridas bajo seguimiento médico. Y es que este es el perfil de los inmigrantes ilegales que vienen a España. Y siguen llegando, de hecho, los más de 20 inmigrantes ilegales que asesinaron a otros 72 en un cayuco porque les acusaron de brujería, ya están en nuestro país. De momento repartidos en varios centros de acogida en Canarias. La Policía Nacional ha abierto una investigación por asesinato. El cayuco partió de la costa africana con unas 300 personas a bordo y después de 15 días a la deriva llegó a las islas con 248 supervivientes. Según fuentes judiciales, al principio las víctimas fueron acusadas de pequeños robos o de agotar el agua, pero como estas justificaciones no sirvieron, se recurrió a la acusación de brujería para ejecutar la matanza en pleno océano. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos vamos acercando a la 1 en punto de la tarde, a falta de unos 7 minutos. Enseguida les contaremos qué es lo que ha pasado con Ryanair, que desde luego es algo interesante, y en Página Económica nos iremos hasta Alemania. Hablaremos de la locura del gasto público, ¿no? Serán unos minutos. Antes, las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Los aficionados del ciclismo están expectantes para echarse esas buenas siestas, ¿no? Que ahora estamos viviendo la etapa de la Vuelta a España y estamos ya en la etapa número 11 y ha sufrido también un boicot, y vamos a ver las imágenes que ha pasado, porque muchos manifestantes pro-Palestina están asaltando y están metiéndose dentro de la propia etapa, haciendo así que los ciclistas pues no puedan continuar sus propias carreras. Claro, y esto está llevando a ser un evento peligroso, porque ya hemos visto movimientos de vallas y de cómo los propios ciclistas corren el propio riesgo físico a la hora de que asalten y se metan dentro de la propia carretera. Pues en esta etapa 11 ha sido uno de los momentos mucho más tensos que se ha vivido de la Vuelta. Banderas pro-Palestina, pero no solo esta manifestación, sino que ha sido que asalto directo a la propia carretera. Y vamos a ver un comunicado que ha sacado la propia Air China y que dice que ha sido un caos organizativo totalmente en la propia Vuelta. Y el sindicato Air China denuncia el caos organizativo del operativo de la Vuelta Ciclista de España y exige responsabilidades. Denuncian que ha sido un total desastre del dispositivo de seguridad desplegado por el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, y desde el propio sindicato alertan de la grave irresponsabilidad que ha supuesto planificar un evento deportivo de tal magnitud con una previsión claramente insuficiente. Lo más grave lo hemos visto en la etapa número 11, pero esto ya desde el comienzo de la Vuelta iba a haber ya, claro, incluso fuera, creo que fuera de fuera ya comenzó, y ahora sobre todo en el norte, bajando, pues ya ahora mismo están en Bilbao, que es donde salía ayer la etapa número 11 y donde terminó, pero no hubo ganador ayer. Tuvieron que cortar 3 kilómetros antes debido a lo que provocaron. Pero esto, como digo, es desde el comienzo. Hay un equipo israelí que está compitiendo y no le está yendo nada mal, ¿verdad?, que en la Vuelta. Pero vamos a ver ahora cómo Izquierda Unida se ha celebrado este evento deportivo, pues se ha convertido en un evento político. Izquierda Unida ha publicado en su red social X que esta etapa de la Vuelta la ha ganado Palestina. La solidaridad internacional de la afición es imparable. Un Estado terrorista como Israel, dicen, no puede participar en eventos deportivos o culturales como si no estuvieran cometiendo un genocidio. Dice, cuando a 27 kilómetros de meta, una nueva protesta estuvo a punto de causar una caída en el grupo de favoritos. Celebran que los propios ciclistas vean en riesgo su propia integridad física por una manifestación política, que al final algún evento deportivo pues se ha convertido en algo totalmente lo contrario. Y el equipo israelí, como he dicho antes, es el Premier Tech. Pero no es israelí. Bueno, que tiene el nombre de Israel. Que tiene el nombre de Israel. No es israelí. De hecho, el director no es israelí. Pues y los corredores, la mayoría tampoco. Hay un estadounidense. Entonces, el Israel Premier Tech, que sí que tiene
algo de financiación por el tipo de la empresa que le publicita, pero los directores no son israelíes. Ellos también han sacado un comunicado porque desde el principio de la propia competición se les está acusando, oye, para evitar este dispositivo de seguridad y que esto ocurra, ¿por qué no os vais? Pues bien, ellos dicen que el equipo va a seguir comprometido a competir en la Vuelta a España y que tiene respeto por el derecho de todos a protestar siempre y cuando estas protestas se mantengan pacíficas y no comprometan la seguridad del pelotón. Que las imágenes de ayer, repito, sí que hubo ciclistas que se tuvieron que bajar y estuvieron muy apurando la línea de la carretera para no caer. Se dice que el comportamiento de los manifestantes en Bilbao hoy no solo fue peligroso, sino también contraproducente para su causa y privó a los aficionados vascos al ciclismo, algunos de los mejores aficionados del mundo, de la llegada de etapa que merecían. Como repito, la etapa de ayer no se pudo terminar. El propio director de la Vuelta, Javier Guillén, dijo unas palabras que iban a presentar una denuncia porque no pueden permitir que estas manifestaciones lleven al caos y permitir todo lo que ha pasado. Y dijo que cuando se reivindica con violencia deja de ser una causa justa y ha sido un acto de violencia. Cuando dijo estas palabras Javier Guillén, el director de la Vuelta, Sira Rego, ministra de España, salió y también puso un comunicado de que cómo se atrevía a que era un acto de violencia con todo lo que está pasando en Palestina. Aquí mezclamos churas con meninas, básicamente, y no sabemos quién está diciendo qué. Algo también importante, hombre, cómo no, Otegi, vamos a ver lo que ha publicado en su red social X, dice que el País Vasco ha demostrado hoy una vez más que es un referente a escala mundial en la lucha por los derechos, la solidaridad y la libertad de los pueblos. Viva Palestina y viva el País Vasco liberado. No sé si omitir lo que pienso, sinceramente, de este tuit, de esta publicación, creo que no, porque si recordamos Otegi, una persona que ha sido condenada por enaltecimiento al terrorismo, que está investigada, y además en uno de sus juicios en el año 2006, el juez que lo presidía era Grande Marlaska, que ahora mismo está en el propio gobierno de España. Una persona que básicamente ha quitado la libertad a todos los ciudadanos del País Vasco, ahora mismo está pidiendo libertad para Palestina y celebrando que esto ocurra. Me llama mucho la atención alguien que ha quitado la libertad, incluso... No debería decir que él mismo ha quitado vidas, pero sí que ha estado en un entorno en el que sí se han quitado muchas vidas, se ha matado mucha gente, propios guardias civiles, ciudadanos y muchas familias que se han quedado sin poder disfrutar pues, de una vida completa junto a sus seres queridos. Y esta persona celebra que se cumplan estos boicots y pide libertad cuando alguien, en este caso Otegi, de la banda terrorista ETA, quitó toda la libertad a todas esas personas con todos los atentados. Me llama mucho la atención este evento deportivo. Y otra cosa más, Pilar Alegría, ministra de Educación, Deportes. ¿Alguien la ha escuchado? No. ¿Al secretario general, al secretario de Estado de Deportes, alguien la ha escuchado? No. Pues no sé si tienen silenciado las publicaciones o en las radios les han apagado el micrófono, pero qué casualidad que en los eventos que no nos interesan no decimos algo y no nos manifestamos. Pero eso sí, cuando pasa algo que políticamente, ideológicamente va en contra de lo que nosotros pensamos, ahí sí, oye, dale al botón al micro, que ahí sí que vamos a hablar y expresarnos. Tengo una duda, que probablemente me la he perdido por, pues si solo es una, por despistarme, no, sobre esto. Has dicho lo de la Ertzaintza sobre el operativo. Sí, el operativo de seguridad. Al operativo oficial, o sea, de la Consejería de Interior Vasca, o el operativo de la Vuelta. Del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Vale, o sea, no es contra la Vuelta. No, es el operativo que... entendido que era contra la Vuelta, no, lo que provocó ayer en la etapa número 11 en Bilbao. Simplemente que ponían haber previsto y no previeron nada. Vale, no, lo segundo es que, a mí no me extraña que Sira Rego, Sira, Otegi, Otega, todos estos digan eso, porque siempre han querido resolver sus problemas con violencia, esta gente. Con lo cual, evidentemente, para ellos la violencia es un arma normal, es como para ti sería pasear, andar, hablar. Entonces, pues, normalmente no tienen otra capacidad intelectual que ser violentos en sus actuaciones. O sea, que les parecerá de cine, pues nada. Y además, dentro de la propia Vuelta, hemos visto las declaraciones de Javier Guillén, que es el director de toda la competición, de la carrera en sí. Él dijo que había actos de violencia y que eran denunciables. Pues bien, el director técnico también de la propia Vuelta, Guiu García, dijo ayer que ellos no van a tomar ninguna decisión para echar al equipo Israel Premier Tech, pero les abría la puerta para que ellos tomaran la decisión para irse. Una preguntita, Otegi, Sira Rego, todos estos dijeron algo cuando el 7 de octubre Palestina, los palestinos, Hezbollah, asesinaron directamente en el Estado de Israel a unas cuantas personas, se llevaron más de 200 y han muerto más de la mitad. ¿Han dicho algo? Porque yo no los he oído manifestarse. O sea, que los palestinos pueden matar, pero los que matan a los palestinos están muy mal vistos. O sea, es decir, no, porque para mí la gran mentira de todo este entorno es que no es lo mismo que maten unos a que maten otros. Entonces, claro, a partir de aquí a mí se me produce
un desasosiego. O sea, yo sí te puedo pegar un tiro, pero tú a mis amigos no. Ah, no, perdóneme, aquí si está prohibido está prohibido para todos, y si está mal para todos. Pero hombre, no nos olvidemos que los que iniciaron esta última cruzada de asesinatos fue Hezbollah, y que son los que mandan actualmente en Palestina. No nos olvidemos de este tema porque es muy importante. Que yo estoy en total desacuerdo con que lo que está haciendo Netanyahu ahora no me gusta, por supuesto, pero aquí el primero que tiró la piedra, y además no para hacer una heridita, no, para cargarse a muchas personas, a muchos israelitas, fueron los de Hezbollah. Y yo no he oído ni a Otegi ni a toda esta panda de golfos y sinvergüenzas decir absolutamente nada. Así que, bueno, pues por lo menos digo lo que a mí, como en esta casa me dan libertad, digo lo que me da Faltaría la gana. más. Digo lo que me da la gana. Claro. Entonces, Sí. Otegi, como Sí, para lo mí que es un pasa es que asesino eso es- virtual, pues... José Ramón, te doy la razón, pero creo que es al final sacar el foco al tema que precisamente quiere el gobierno, los Otegi y toda esta gente, que es valorar la cuestión de Gaza. No, aquí la cuestión es que la Vuelta a España, la Vuelta Ciclista a España, es uno de los eventos más importantes que se celebran en España a nivel deportivo. Además. Y se lo están cargando. ¿Por qué? Por una cuestión de seguridad. No se pueden celebrar manifestaciones públicas durante el momento en que se celebra ese evento deportivo. Entonces hay un problema aquí de organización del ayuntamiento, del dispositivo de seguridad del gobierno vasco, y ya luego esperar que estos ministros, el Otegi y tal, tengan coherencia ahora, pues no lo vamos a pedir porque no han tenido 40 años. También es curioso que ahora la sociedad vasca parezca que tiene ahí una sensibilidad especial cuando realmente llevan 40, 50, 60 o 70 años haciendo sufrir a muchos vascos en la diáspora que no pueden regresar a sus casas. O sea que ahora mismo, claro, la sensibilidad con unos temas y no con otros. Cuando la ETA ha matado tranquilamente a mucha gente y ahí no se decía nada, ¿no? Entonces yo creo que hay que protegerla. Yo diría que por resumir, creo que hay que proteger uno de los eventos más importantes deportivos en España, y no podemos tolerar que el Ayuntamiento de Bilbao haga esa dejación de funciones y el gobierno vasco no proteja un evento que tiene que ser fundamental, porque además es una exposición pública para España, es marca España, ¿no? En sentido así más empresarial, es decir, es un expositor de las localidades de España, de la sociedad, de la cultura, no solamente es un evento de competición deportiva, ¿no? Es una pena porque se lo está cargando, este gobierno se está cargando todo, no deja nada funcionando bien. Y solo hay 3 competiciones importantes en ciclismo, que son el Giro, el Tour y la Vuelta. Y a la Vuelta fue postergada por el tema de fechas, ya nadie supo defender su primacía en el orden histórico, con lo cual quedó como la última, que los otros cuando ganan ya no van, porque ya tienen el palmarés, pues solo falta se eso. cuenta el ranking para luego competir en la Vuelta. No, claro. No, que también Sí, es sí. muy importante. No, pero, hombre, y esas 3 son un ranking distinto que el resto, pero que sí que se la están cargando. Tampoco me extraña, y yo este año, si no cambia, dudo que acabe. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Pues vamos a trasladarnos hasta una iglesia, porque vamos a ver unas imágenes que se han publicado en una entrevista en televisión gallega, y vamos a ver qué ocurre. Se está celebrando, perdón por la redundancia, la celebración de la palabra. Aquí vemos como esta persona laica, pues en un domingo está con diferentes un pueblo de Tui, pues eso, haciendo la celebración de la palabra. Y esto no es algo extraño que una persona lo haga, porque a falta de muchos sacerdotes, los laicos que están institucionalmente les dan la potestad para hacerlo, pues no hay ningún problema en ello. Pero sí que hay cierto rigor que no se ha llevado a cabo. Por ejemplo, existe dentro de la iglesia un ambón, que es donde se lee las lecturas, que no está utilizando en un altar con los propios manteles propios de una misa, porque quiero recordar que esto no es una misa, con las velas encendidas, que tampoco se hace en la propia celebración de la palabra. Y aquí queda en duda, pues, a la hora de llevar este tipo de celebración, porque en teoría no es una misa, y está hecho para, en ciertas ocasiones, pues el obispo manda a laicos, les da la potestad para celebrarlo y una reunión de comunidad. Pero vemos ahí los gestos propios de un sacerdote, de un presbítero, que en este caso se puede apreciar evidentemente que no lo es. Esta es una entrevista de la televisión gallega, y quiero recalcar algo también. El obispo de acá mismo de Alicante, Munilla, antes de salir de San Sebastián, tuvo una reunión con diferentes sacerdotes y habló de una reunión también que a su vez habían tenido con el Papa Francisco todos los obispos, que esto sí que está permitido, pero evitaba que los obispos de España le decían, oye, ¿por qué no acaban en comunión?
Y aquí sí que está repartiendo la comunión. Y Munilla dijo que hay que intentar evitar, y el propio Papa Francisco también lo comentó, que acaben en comunión porque puede dar pie a lo que he mencionado antes, en la confusión a la hora de celebrar una propia misa, que esto al final es la celebración de la palabra. Podemos hablar de la manera en la que esta laica lo está haciendo, por supuesto, el tema del propio altar, que lo utiliza en vez de lambón, y los propios gestos de presbítero, que no lo es, pues ahí podemos entrar a discutir. Y luego también a la hora de dar la comunión. Esto llega a un problema, que es que esto es un domingo, que los feligreses se conformen como misa. Evidentemente falta la parte más importante para que sea una misa, que es la propia consagración del cuerpo y la sangre de Cristo. Y esto llama mucho la atención. En redes sociales ha habido mucho debate por estas imágenes que estamos viendo a la hora de la celebración de la palabra. Algo curioso, que a lo mejor la gente no está acostumbrada a ver, pero que sí que se puede hacer, pero las formas en las que se lleva a cabo no están del todo muy claras. Como en Francia y como en Alemania, seguramente. No, acaba con la señora esta y nadie delante, porque no va a ir ni su padre. Porque yo solo he vivido en Cataluña y ya lo he vivido. O sea, no ese tipo de shows, sino otros. O sea, en Barcelona tú puedes entrar en una misa y encontrarte que puedes ayudar al cura si quieres, porque está el cura y estás tú. Y eso me pasó, y no estoy hablando de ahora, estoy hablando de ahora como mínimo 14 o 15 años, en un sitio tan poco conocido como la Sagrada Familia, la cripta. Es verdad que aún no estaba abierto diríamos la parte principal, sino abajo en la cripta, y un domingo en la misa estaba el cura al que le ayudaba y 4 de mi familia, que eran mis hijos, mi mujer y yo. Todos los feligreses que había en el día. Y nosotros fuimos por casualidad, porque no era nuestra parroquia ni nada, o sea, simplemente nos pilló cerca y aprovechamos por el horario porque nos iba bien. Pues fíjate cómo acaban esas cosas. Bueno, como no confiesan, como no sé qué, como no sé cuántos, como al final todo es un medio cachondeo, ya me he encontrado en hospital con misas donde al final hay gente que está fumando dentro, o sea, y no estoy hablando de hace ahora, estoy hablando de hace 20 años, ¿no? O 25. Un barracón tirado, claro, porque no fuera caso que la iglesia gastara. Entonces, en vez de hacer un edificio, que es una cosa bonita, un barracón donde se usa entre semana para las asambleas de la asociación de vecinos, y el domingo viene un señor que ni se viste y hace... Bueno, claro, pues eso acaba vacío. Pues nada, mucho ánimo. No, sobre todo, cuidado con intentar controlar la propia liturgia, que no hace falta, intentar manipular cosas que no son, y sobre todo, cuidado con pensar que esto es una misa. Que nada tiene que ver con la misa. Sobre todo que la parte importante de la misa aquí no existe, es celebración de la palabra. Al final son las propias lecturas del día, hay una homilía, y en este caso sí que esto depende también del obispado a la hora de dar la comunión, que en este caso hemos visto que sí que se puede, pero cuidado, que no nos conformemos con esto, porque al final la mediocridad pasa factura. Sí, bueno, en la historia de la Iglesia episodios como este ha habido mogollón, ¿no? Es decir, en tantos siglos. Y este caso es uno más. Lo que pasa es que lo que has dicho, justo, o sea, el obispo de la diócesis es el que tiene que tomar la medida correctiva o llamarle la atención, ¿no? Yo tuve ocasión de estudiar Derecho Canónico, ¿no? Una asignatura que teníamos en la carrera de Derecho. El derecho canónico tiene solución a estos desmanes, a estos desórdenes. Esperemos, lo que pasa es que, bueno, que se clarifique una norma, el canon correspondiente, que dé luz al obispado y a sus consejeros, pues para que esta señora no se exceda en sus atribuciones, que son legítimas. Ha sido autorizada, lo que pasa es que es verdad que por las imágenes que hemos visto, que yo no las he visto hasta ahora, pues parece, ¿no? como católico parece un poco excesivo, ¿no? Entonces yo creo que sí que ha generado alarma, y esos vídeos difundidos, pues claro, a toda la comunidad católica. Vemos aquí las imágenes, claro, que no me quiero meter con las gafas que lleva, que no pasa nada, pero un poco la vestimenta, un poco cuidar los gestos, los detalles. Sí. Al final, que es lo importante en este caso de la propia celebración de la palabra. Y sobre todo lo que hay, el debate que hay detrás, en el fondo, aunque quizá lo estamos ya explicitando, es que hay cierta deriva hacia lo protestante dentro de la Iglesia Católica, hacia gestos, gestualidades, formalidades que no casan con lo que es la doctrina católica ni con lo que dice el derecho canónico, por otro lado.
En fin, Gaby, ¿hasta aquí hemos llegado por hoy? No, hasta aquí ¿Qué no. tienes? Hablemos de gorrinos. Hay Espera, ¿estás diciendo que tienes un regalo? Un regalo final de Crónicas de Sí, claro. Manicomio, porque Claro. es que aquí todos nos guardamos muy bien los secretos, pero aquí no se nos pasa ni una, señores, porque antes Francas hablaba de su edad, porque hoy es tu cumpleaños, Bueno. ¿no? Y el de Sandro. Bueno, pero eso luego. Felicidades, Francas. Muchas gracias. En fin, Gaby. Porque ya no sé si hablar de lo que iba a hablar porque no va a parecer que es un regalo para Francas. Pero bueno, te doy la... Si hablas de gorrinos, Te felicito. Voy a hablar de cerdos, pero no... quedarás fatal. Bueno, no es un regalo hacia ti, ¿vale? Me caes muy bien, luego te invito a algo. Entonces, hablemos de cerdos, como iba hablando. Claro, es que después de esta celebración de cumpleaños, pero bueno, es muy importante porque si usted quiere un cerdo, lo puede adoptar. Porque hay un refugio de Cataluña, que vamos a ver las imágenes, pues tiene diferentes tipos de cerdos. Cerdos en adopción, buscamos familias responsables para darles un hogar definitivo y que así otros pues puedan disfrutarlo. Aquí tenemos a Gru y Margot, se lo presenta, la verdad es que no son bastante no son nada guapos. Adopción conjunta, eso sí, no lo puedes adoptar por separado. No sé quién tiene una casa así de grande para poder meter a tan animal. A Petunia debe ser muy simpática, la verdad, con ese nombre. Aquí tenemos a Bacunet y a Clotilde. Pues este refugio han pasado más de 50 cerdos rescatados y actualmente dicen que están al límite de su capacidad, por eso los están dando en adopción y no pueden acoger nuevos casos porque que esperan ayuda. Aquí tenemos al hilo, pues diferentes cerdos que usted puede meter en su casa. Yo tengo una idea. No debe ser tan fácil eso. Meterlos a la Moncloa. Pero no debe ser tan fácil, porque si para tener un perro tienes que hacer un curso, pues ahora, no sé qué, no sé de cuánto, hecho, para tener antes un cerdo... era común, yo lo he visto con mis propios ojos, ver a gente paseando su cerdo vietnamita. Hay por aquí, por Ponzano, hay uno. Pero no es que es un cerdo Hay una vietnamita vecina que que tiene pesa un cerdo entre 100 y vietnamita. 120 kilos, que lo que debe de comer ese animal, como ponernos a nosotros dos... El cerdo vietnamita pesa 100. Bueno, es que hay algunos que pesan mucho. ¿Los vietnamitas? Sí, hay unos que son muy chiquititos. Yo pensé que el vietnamita Sí, era pero como- que hay otros que crecen. Los comunes son los pequeñitos que hemos visto, pero es que hay otros que son gigantes que ahora mismo está prohibido pasearlo. Es como si yo me pongo una correa y me sacan a pasear. Pues mira, el peso de un cerdo vietnamita suele oscilar entre los 40 y los 130 kilos. Por eso digo que hay cerdo vietnamita Pues bastante... yo estaba engañado, yo pensé que eran miniaturas, que era como el Toys en perrito, que te venden un Toys así y acaba siendo así. ¿Tú quieres un cerdito por tu cumpleaños? No tengo ningún interés. Cerdos estoy rodeado continuamente y no me refiero aquí. Cerdos Bueno, hay espero muchos, que no sea yo. hay muchos en el gobierno. Y no son de aquí, sino que en muchos casos nos los mandan. En fin, Gaby, gracias Pues nada, por con los estas- gorrinos me voy. Un día igual aparezco con uno. No, por favor. Veremos, Ten sorpresa. en cuenta que los gorrinos hacen una cosa que es gorrinosa. Vale. En fin, cambiamos ahora de asunto y nos vamos con esa noticia de Ryanair, que ha dejado precisamente tan solo unas 5 rutas en algunas ciudades españolas, como por ejemplo en Santiago de Compostela. Nos lo cuenta nuestra compañera Marta de Santiago. La aerolínea Ryanair ha anunciado la eliminación de todos sus vuelos desde Tenerife Norte y Vigo este invierno. También un recorte desde y hacia Zaragoza, Santander, Asturias y Vitoria. Y Valladolid y Jerez se mantienen sin vuelos desde este verano. Además, cierran también la base de 2 aviones en Santiago. Ryanair mantiene que esta decisión ha sido tomada por las excesivas y poco competitivas tasas aeropuertarias. Todo se supone que en la temporada de otoño e invierno se reducirán hasta en un 41% su capacidad en los aeropuertos peninsulares y un 10% desde las Islas Canarias, que serán desviadas a países como Italia y Marruecos. Ryanair recorta, por tanto, para este invierno 1 millón de asientos. Eliminamos o sacamos 2 aviones de la base de Santiago, lo que resulta en el cierre de la base, y quitamos también 36 rutas. Las Islas Canarias en general también reducen su capacidad un 10%. En los aeropuertos de Valladolid y Jerez continuamos sin operar este invierno. Después del cierre en verano continuamos cerrados, y Vigo también perderá los vuelos de Ryanair a partir de enero de 2026. En respuesta a la aerolínea, AENA se ha defendido manifestando que estas medidas adoptadas por Ryanair las consideran una infumable estrategia de extorsión. Explican también que si los aeropuertos ceden a las exigencias de las aerolíneas, dejarían de funcionar como en la actualidad y no serían sostenibles económicamente. Y no solo eso, AENA sostiene que la programación que aparece en las bases de datos oficiales es significativamente superior a la anunciada por Ryanair, explicando
explicando, según ellos, que es un intento para distorsionar las cifras e inflar su mensaje. Por toda esta situación, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha anunciado que va a convocar a la dirección de Ryanair a una reunión urgente en el Ministerio de Trabajo para analizar la intención de la aerolínea al recortar la capacidad de varios aeropuertos regionales. Saldré y hablaré con el director de Ryanair y le pediré un encuentro inmediato, porque ya le garantizo que la respuesta va a ser que la legislación laboral se va a hacer cumplir en nuestro país. Y no solo eso, también hay que mencionar que la aerolínea irlandesa ocultó a sus empleados el cierre de las infraestructuras y los recortes, por lo que sus trabajadores fueron informados por los medios de comunicación. Gracias, Marta. Y vamos ahora con los datos que nos has preparado para hoy, José Ramón Riera, porque durante estos últimos días además hemos conocido esa noticia que de verdad ha llamado mucho la atención por la misma, esa noticia de Alemania para el futuro de las pensiones de muchos jóvenes con esos 10 euros. Pero lo que me decías tú esa mañana, lo que hay de fondo es el gasto político, que desde luego parece que los gobiernos se han vuelto locos. ¿Nos vas a alegrar el día por eso? No te voy a alegrar el día, pero sí quiero... Me lo imaginaba. Pero sí quiero, ya que aprovechar que no lo he hecho, felicidades, muchas gracias, José María, por tu cumpleaños. Muchas gracias. Me alegro de verte tan bien y tan joven. Bueno, y ahora preocúpate por lo que viene. Eso es lo que me preocupa, sí. Sí, vamos a ver, Friedrich Merz el otro día, el canciller alemán, anunció que el estado del bienestar estaba a punto de su fin en Alemania, lo cual, primero, quiero agradecerle enormemente a su equipo asesor de que le haya hecho la entrega del ocaso del estado del bienestar, y posiblemente ha habido simplemente un pequeño malentendido a la hora de la traducción del libro, es decir, no es el fin, es el ocaso. Hay alternativa, Sí, hay alternativa. Sí, mi último libro. Por eso que si la gente no lo sabe, que es tu título. Efectivamente. El título tuyo. Efectivamente. Entonces, lo que he querido hacer es, con los datos últimos publicados por Eurostat del 2023, es decir, el 2024 habrá sido bastante peor porque los gastos públicos han absolutamente desmadrado, es hacer un análisis de lo que yo llamo la economía del bienestar, que la economía del bienestar en mi libro la defino muy claramente. Oiga, 7 capítulos importantes del gasto. ¿Cuál? Bueno, las prestaciones sociales, que incluyen pensiones, incluyen desempleo, incluyen todo lo que va relacionado con, es decir, el concepto de prestaciones sociales. Salud, educación, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, infraestructuras, defensa, vivienda, todo eso lo que he hecho ha sido sumarlo con el último dato publicado por Eurostat en el 2023. ¿Cuánto suma en España? 516.000 millones. ¿Cuánto suma en Alemania? Y suma 1.564.000 millones. Pero ¿cuánto nos hemos gastado en España? En España, en el 2023, nos gastamos 680.000 millones. Si digo, anda, si me gasto 516, es decir, en pagar pensiones, desempleo, vivienda, infraestructuras, salud, sanidad, educación, etcétera, etcétera, el resto, ¿dónde se va? Pues eso es lo que yo le llamo gasto político. España, 165.000 millones de euros. ¿Esto qué quiere decir? El 24% del gasto total español, el 24,2%, es decir, prácticamente de cada 4 euros que nos gastamos, uno es gasto político. O sea, se podía ahorrar, se podría suprimir, yo creo que y no pasaría nada. Podríamos cortar la mitad del dedo del gasto y no político, pasaría nada. Y no pasaría absolutamente nada. Sí pasaría que levantaríamos cabeza. Fíjate, si quitásemos 83.000 millones de euros, si tenemos un déficit de 40.000 millones de pensiones, ya no tendríamos un déficit de 40.000 millones en pensiones. Y todavía, sin bajar impuestos, podríamos subir 40.000 millones en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en defensa, en vivienda. Todavía nos quedarían para invertir, usar ese gasto público, sin bajar impuestos de forma correcta. O dos, manteniendo el resto de la economía del bienestar, podría reducir impuestos en 40.000 millones de euros. Pero veamos lo que le pasa a Alemania. Alemania, con 2.024.000 millones de gasto, resulta que la economía del bienestar se lleva 1.564.000 y por lo tanto, anda, sorpresas te da la vida te da sorpresas. 460.000 millones de euros en gasto político. El 22,4% del gasto alemán,
los alemanes serios, profesionales, grandes gestores, 460.000 millones en otros gastos que no son los 7 conceptos claves, es decir, que hay que mantenerlos a capa y espada. Joder, no podemos a todos los que han pagado, se han hecho sus cotizaciones para recibir su pensión, quitársela. ¿Por qué vamos a tocar y les vamos a dar una galleta a los pensionistas? Ni de coña, vamos, ni de coña ni por casualidad. ¿Por qué nos vamos a cargar el desempleo? Si, oiga, si he cotizado para pagar mi desempleo, ¿por qué me lo va a quitar usted? Oiga, pero además la sanidad es mi derecho, ¿no? Y la educación faltaría más. Hombre, y además quiero estar protegido con unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que me mantengan la seguridad en mi entorno. Y quiero tener infraestructuras, sí, poder ir por carreteras normales, que no se me caigan las catenarias, que no haya retrasos en mis trenes de alta velocidad. Quiero tener derecho a mis jóvenes, los hijos, a una vivienda para poder llegar a ella. Oiga, pues mire, los alemanes tienen 460.000 millones de euros en gasto político. Es decir, si hiciesen lo mismo, cogiesen su dedo y se lo partiesen por la mitad, se ahorrarían 230.000 millones. Mire, acaba de decir Friedrich Merz que se va a tener que endeudar en 170.000 millones de euros a Alemania en el 2025. Oiga, córtele medio dedo al gasto político y le sobrarían 60.000 millones todavía. Oiga, no se gaste usted 174.000 millones en endeudarse, métale usted mano al puñetero gasto político y no nos hable, y no les diga usted a los alemanes, porque además lo está haciendo muy mal. Está haciendo usted, no se olvide, un Rajoy, no se olvide, está haciendo usted un Rajoy, le va a meter mano a la pensión, le va a meter mano a la sanidad, le va a meter mano a la educación. Oiga, no, métale usted mano a lo que no hay, a lo que es injusto, a lo que es injusto, es decir, que tener un gasto político de 460.000 millones, que si se corta usted la mitad del dedito político, es decir, le quedan 230.000, 170 que no se tiene que endeudar, y le quedan todavía 60.000 millones, casi 70.000 millones para bajar los impuestos, que en Alemania también son chanchistas. También, sí, también le dan con gustito al impuesto. ¿Y dónde nos tenemos que ir a vivir? No, yo lo tengo clarísimo. Si tuviese hoy que marcharme a vivir, me iba directamente a Irlanda. Vamos a ver, para que tengas una idea, la presión fiscal irlandesa es de un 25%, el 25%, la presión fiscal alemana es de un 46, casi un 47%, la presión fiscal española es un 43%, en Irlanda el 25%, oiga, ¿por qué va Irlanda como una moto? ¿Por qué va Irlanda? Que el PIB per cápita de los irlandeses es 82.000 euros por cabeza, 90.000 dólares, oiga, Ramón, que le ganen 30.000 a Estados Unidos. Oiga, pues igual nos podemos ir todos a Irlanda. Y podemos ir sin permiso, Ramón, no queremos que te vayas a Irlanda, queremos verte en el Ministerio de Economía. No, gracias. Porque este análisis, que es impecable, lo que pasa es que lo que hay que hacer, y yo me alegro de que el canciller alemán, por lo menos, conecte ya con la realidad, que es que en otras cancillerías o en otros palacios presidenciales todavía se sigue negando la realidad. ¿Cuál es para mí la premisa, más allá de los números que has comentado? La premisa es que el estado del bienestar se construye con unas premisas muy determinadas, que es que la economía es productiva, somos competitivos y la demografía ayuda. En cuanto a alguno de esos elementos, y en el caso español, los tres, dejamos de ser tan productivos, ya no somos tan competitivos y además la demografía ya no acompaña, el estado del bienestar, que se basa en dar prestaciones asistenciales, falla. ¿Por qué? Muy sencillo, si es que en el fondo es muy sencillo, porque detrás de esos números que ha expuesto también José Ramón, es que los contribuyentes netos cada vez son menos y además cada vez aportan más, y los receptores de prestaciones públicas, ayudas, subsidios o lo que sea, cada vez son más y además cada vez reciben más. Con lo cual, la matemática, volviendo al tema... Son 500.000 más. Claro, los que chupan que los que ingresan. Efectivamente. Entonces, volviendo al tema del argumento matemático, Francás, que te gusta tanto, en el fondo aquí se está negando la matemática. Se está negando la matemática y llevamos muchos años donde la matemática o se ignora, o se desconoce, o nos mienten. Entonces, ¿cuál es el tema? Que yo, al menos, creo que Alemania ya va a empezar a dar algunos parches, ajustes, que son necesarios por la propia supervivencia del estado del bienestar. Entonces yo creo que se están dando pasos y nosotros yo creo que vamos a esperar 2 años y esperemos que José Ramón aguante y no se vaya a Irlanda y podamos que esos gráficos ya se reconozcan en el Ministerio de Economía. Sí, vamos a ver, aquí hay una clave, es decir,
Esto se arregla con voluntad política. Yo recuerdo una frase magistral y que luego ha sido el hecho que le ha permitido a un gran político ejecutar su plan. No hay plata, no hay plata. No hay plata, pues perdóname, no había plata y por lo tanto lo que tuvo que hacer Javier Milei desde la Casa Rosada es cortar gasto, cortar gasto, cortar gasto, cortar gasto. Hoy, si la economía argentina no para de crecer, tiene un ritmo de crecimiento, en términos reales, descontada la inflación, en términos reales está creciendo como un auténtico motor económico. Ha conseguido pasar Vaca Muerta de producir 300.000 barriles al día a producir 800.000 barriles al día. Hay que hacer aquí una acotación. Argentina, en cuanto se ponga las pilas a nivel económico, vuelve a estar en el top 10 del mundo, a nivel económico. Y en el caso alemán, por cierto, que se nos ha olvidado decirlo, está claro que no, su economía no puede ser competitiva con una energía tan cara. ¿Por qué? Porque ha estado los últimos 30, 40 años su industria, digamos, alimentándose de energía barata rusa. En cuanto eso se ha cortado, ya se ve que la economía alemana no funciona sin energía barata rusa. Con central nuclear lo resuelve, porque sí, pero necesitas, es más barato necesitas la energía nuclear que la... Sí, pero necesitas un ciclo de 10 años en poner en marcha. Necesitas haber hecho lo imbécil antes de cargarte. Angela Merkel la lió parda. Nos vamos acercando, señores, a la 1:30, pero muy ligado con esto para que vean también la otra cara de la moneda. En Andalucía, fíjense, es la noticia que cuenta ABC, que si han escuchado a Luis del Pino a esta hora ya se la sabrán, sobre cómo los sindicatos están pidiendo a la Junta de Andalucía que no despida a los enchufados del Partido Socialista, que llevan hasta 14 años trabajando sin titulación. Me gustaría saber qué piensa Noelia Núñez al leer precisamente esta información, después de que ella dimitiera a finales del mes de julio por ese engaño en su currículum. Pero en fin, esta misma mañana, atención a estas otras imágenes, porque el gasto, el dinero de nuestros bolsillos, esa presión fiscal de la que hablaba José Ramón Riera de más del 40%, desde luego no está para qué, para cosas como los trenes. Pasajeros del Cercanías que han asaltado las vías este miércoles, muy cerquita de la estación de Atocha, después de registrarse una avería en un fluido eléctrico que ha afectado hasta unas 4 líneas diferentes. La incidencia se ha producido entre las estaciones de Atocha y Vallecas por la falta de suministro eléctrico, y lo que han hecho los pasajeros pues es que no podrían hacer otra cosa más que quedarse encerrados en los vagones o salir por su propio pie. Así asaltaban las vías. Esta misma mañana, por cierto, Óscar Puente está en una comisión dando explicaciones a petición propia, eso sí, sobre lo bien que funcionan estos trenes. Es bastante llamativo, porque lo que se está produciendo mientras que el ministro está ahí sentado hablando es que se han caído los servidores informáticos de Adif. ¿Esto qué ha provocado? Pues más retrasos del AVE. Todo ello mientras Óscar Puente, como decimos, se ríe José Ramón Riera, me hace reír a mí también, mientras Óscar Puente comparece en el Congreso de los Diputados haciendo alarde de la buena gestión que hay al frente de los trenes. Es que exactamente hablaba de lo bien que están los trenes españoles frente a los trenes de otros países. O sea, es que parecía que eran simultáneos, pero no, tengo que reconocer que ninguna de las dos me ha pillado. Para has tenido suerte. Sí. Sí, porque Pero ante estas cosas es mejor callarte. Porque por Atocha he pasado, siempre... ¿Qué? Por Atocha he pasado yo. O sea que... Te has librado. Sí. Te has librado, pues que llevamos más de 2 años, si no me equivoco, con este tipo de incidencias. No sé, compañeros, si podemos escuchar este breve minutillo de lo que está diciendo Óscar Puente. Datos y una foto de conjunto, porque nuestro universo, el de cada uno de nosotros, no es el universo, es el nuestro. Y la única manera de saber cómo es el universo es recogiendo todos los datos y analizándolos. Más allá del incidente de hoy o de lo que le haya pasado a su compañera, yo he puesto los datos sobre la mesa de cuántas son las incidencias. Si analizamos en términos de volumen de pasajeros que han sufrido un incidente por retraso en este momento, en este año en España, no llega al 0,43%. No llega al 0... Sí, es que... Ojo, yo no desprecio a ese 0,43%. No lo desprecio, porque para ese 0,43%, para su amiga, es su caso.
Bueno, claro, es que si a la incidencia le dejas de llamar incidencia, al igual que un retraso deja de considerarse retraso, porque antes el retraso se consideraba que era de 15 minutos y ahora creo que es más de una hora, pues claro que los datos salen porque los manipulamos. Claro. Es que mentiroso no lo siguiente, es que además manipula todo. Sí, hombre, sí, claro, su jefe, faltaría más. Pero vamos a ver, dato, desde que está este gobierno al frente de la nación, se han gastado 4,2 billones de euros. 4,2 billones de euros. ¿Sabéis cuánto se ha dedicado a inversión civil? Inversión civil. 26.900 millones, menos de 27.000 millones a inversión civil contra 4,2 billones de euros. Este tío es tonto, es un mentiroso, es que no dice una verdad. ¿Cómo vamos a tener, no vamos a tener problemas con los trenes, con las carreteras, con los sistemas de información, con los aeropuertos? Pero perdónenme ustedes, si se dedica a inversión civil, total inversión civil. No lo digo yo, pero José lo dice Ramón, la Intervención General de la Administración del Estado. 27.000 millones, 4,2 billones. Lo que pasa es que el ministro Óscar Puente no se dirige a personas como nosotros, en particular como tú, José Ramón. Él se comunica con su gente y su gente no está dispuesto, primero, a informarse ni a reconocer la realidad. Entonces, ese lenguaje que usa, esas expresiones, incluso, bueno, sus mensajes en redes sociales, los de Óscar Puente, demuestra que, primero, es muy inteligente porque él sabe muy bien que su público compra ese relato, porque no sabe los datos, ni quiere saber los datos. Estamos hablando de muchos millones de españoles. Esto es lo más grave, que es que muchos millones de españoles les gusta que les mientan y asumen la mentira. E incluso se piensan que la mentira es la verdad, porque lo dice el ministro Puente. Es realmente alucinante lo que estamos viviendo, pero ojo, Marlaska antes en las imágenes que hemos visto, etcétera. O sea, es la tónica general de este gobierno, es la mentira sistemática, institucionalizada. Contra eso no se puede hacer casi nada. Los datos los pueden manipular también. El tema de Renfe, sobre todo, no solamente es los fallos que tiene el tren, sino sobre todo a la gente lo que le cabrea es el dejarlos tirados cuando el tren tiene fallos, que eso es una segunda derivada muy interesante. Es decir, que te falle un tren, pues puede ser que te pille, que seas el 2,28%, porque hay millones y millones de gente que se mueve en España, no sé si es verdad el 0,28, o es el 28%, o el 2,8%, Depende de cómo definas las incidencias. Pero que todos estos, el problema que tienen es que una vez se para el tren, media hora, 1 hora, 3 horas, no te atiende nadie. Ni una miserable botella de agua, ni un miserable transporte alternativo, ni siquiera muchas veces abren las puertas y no hay aire acondicionado, que en verano suele ser bastante conveniente. Cuando no te ponen el aire acondicionado en verano. Bueno, la calefacción, perdón. Eso no me ha pasado. A mí lo que me ha pasado es que entras en un vagón que no tiene aire. Esto hace un calor de narices y entonces te cambias al siguiente vagón y tiene aire. Eso sí que ya me ha pasado. Con lo cual ahora cuando entro, como ya soy bastante experimentado, cuando entro en un vagón que veo que no reúne condiciones, me muevo porque a veces hay suerte y hay uno que la reúne. Desde luego no hay nada mejor que la experiencia. Lo tenemos que dejar aquí brevemente, Riera, un minuto, menos. Es que hay que recordar el pasado. Es decir, antes Cercanías funcionaba de maravilla, alta velocidad funcionaba de maravilla. Éramos el ejemplo del mundo. Es decir, pagábamos si llegábamos 10 minutos tarde, pagaba Renfe si llegabas 10 minutos tarde en alta velocidad. Pero si no va ni el televisor que informa de la estación, no va ni eso. ¿Y hoy? O sea, normalmente no va ni eso. Donde en nuevos ministerios donde te ponen las estaciones, la que tengo que coger yo, las vías, la 4, no funciona la 4 desde hace meses. Aquí lo dejamos ya, señores, que se me lían, que tengo que ir a la última pausa de publicidad del día de hoy. Ya es la última. Aquí les esperamos. ¿Y si mañana se va la luz otra vez? Que no te pille por sorpresa. Con las baterías de Comunidad Solar, tu casa sigue funcionando aunque falle la red eléctrica. No necesitas placas solares ni instalaciones complicadas. Solo conectar, almacenar y tener energía lista cuando más la necesitas. Seguridad, ahorro y tranquilidad, incluso si vives en un piso. Entra en comunidadsolar.es, sección baterías, y protégete sin complicaciones o llama al 980 28 12.
Recta final del programa, últimos 20 minutos y presten atención al siguiente dato. 3 de cada 10 fracasos escolares está relacionado con una mala con una mala visión. Nos lo cuenta Eduardo Mora. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas a todos. El dato es muy alto, ¿eh? Es muy alto. Es que hay muchas veces porque una cosa son retrasos a la hora de poder estudiar y otra cosa es que no tenemos las condiciones, cuando no tenemos bien la graduación o no tenemos bien revisada la visión. Nuestro problema es que tengamos un rendimiento escolar malo porque vemos mal, sino que no tenemos todas las capacidades pues, para poder rendir bien y poder aprovechar nuestra propia capacidad de lectura y de asimilación en ese sentido, ¿no? Entonces, lo hacemos todos los años. Este es el mes. Cuando todos los estudiantes, todas las personas que empezamos como nuevo curso, dentro de esa lista de tareas que tenemos que hacer para el año nuevo, digamos, escolar, debemos revisarnos la vista. O sea, no se le puede exigir a un niño o a un estudiante que funcione bien si no tiene buena calidad de visión. Y muchas veces es decir, no, si yo la pizarra la veo bien. Y eso, claro, es que dentro de este mundo de miopías, hipermetropías, hipermetropías, los hipermétropes que ven bastante bien de lejos, el problema es que cuando se esfuerzan en cerca hacen bastante más esfuerzo de visión. Entonces muchas veces pues, rechazan o no son tan eficaces en trabajos cercanos cuando, lógicamente, todo el tema de estudios es en tareas cercanas. Y hay veces que lo rechazan, da dolor de cabeza y muchas veces no nos funciona igual de bien esa binocularidad de la relación de los dos ojos. Entonces sí que es importante que hagamos una revisión. Y no es la revisión, es veo bien la pizarra, que por supuesto, si no vemos bien la pizarra hay que acudir, porque lo normal es que sea un poquito de miopía, pero que lo que se trata es de tener una buena corrección que nos permita ser eficaces tanto en visión de lejos como en visión de cerca. Que eso es lo que nos va a dar, pues terminar el final del día y poder seguir estudiando y poder seguir trabajando sin una fatiga o una sobrefatiga que no sea la habitual, ¿no? Eduardo, ¿cuáles son las edades más conflictivas, quiero decir, las edades en las que suelen aparecer esos primeros síntomas o en las que los padres pueden fijarse más a la hora de decir, bueno, voy a mirar, voy a ir precisamente a un chequeo antes de empezar? Mira, nosotros desde los muy pequeños, o sea, por ejemplo, cuando se empieza a escolarizar, que son los 3 años, aunque sea a nivel de guardería o a nivel de infantil, hay que hacer una revisión antes de los 3 años. Normalmente el pediatra ya los lleva a los programas que se llaman de niño sano, es decir, no tienen por qué tener ninguna enfermedad, pero sí que hay que revisarles que los niños vean bien, que no hayan torcido, que no haya sus reflejos a nivel de acomodación y de enfoque sean adecuados. Luego, la edad de los 6 es muy importante, que ya empiezan en primaria, empiezan todo lo que es la lectura y el inicio de la escritura, que necesitamos que los niños estén bien. Y a partir de ahí, prácticamente cada año deberían revisarse. Si no se tiene nada, bueno, puede ser a lo mejor cada 2 años, pero lo normal es que a partir de ahí sea cada año. Y luego hay una edad que es cuando empieza la miopía un poco más a aflorar, que son esos 8, 9, 10, 11 años, que hay que tener cuidado. Y sobre todo si tenemos padres que ya son miopes o padres que ya tienen graduación, que la probabilidad de que el niño lo tenga sea mejor. Y siempre decimos las 3 reglas. Actividad al aire libre, no hace falta que sea deporte, pero actividad al aire libre está demostrado que retrasa la aparición de la miopía, 2 horitas, 2 horitas y media, que eso en los colegios los van teniendo en cuenta, ¿de acuerdo? Que los profesores y los padres tengan atención a los 4 tips, es no tiene por qué picar los ojos, el niño no se tiene por qué frotar, no tiene por qué, en cuanto hago la actividad de cerca, levantarme ese niño inquieto. Puede ser que sea un problema de atención, pero en muchos casos es que no rinde bien, ¿eh? Y es como pues el niño que tiene a lo mejor un sobrepeso y dice que no le gusta mucho la gimnasia, porque a lo mejor lo primero que hay que hacerle es ir poco a poco trabajando en ese sentido. Pues a nivel visual es lo mismo, si no rendimos bien, pues no nos aficionamos a hacer tareas que nos requieren bastante más esfuerzo de lo normal. Entonces esas 3 cosas. En los próximos programas hablaremos del inicio de la miopía, que eso es importante porque eso sí que es una pandemia, ¿eh? Más de la mitad de los estudiantes ya son miopes y eso es complicado y hay técnicas para poder evitarlo. Me lo apunto para futuros días, Eduardo. Que sepan nuestros espectadores que para esa revisión específica de rendimiento visual del estudiante van a tener un 50% de descuento en gafas graduadas, 15% en lentes de contacto y 2x1, ojo, en audífonos. Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos ahora a la previa de la apertura del año judicial, porque desde luego que no hay más ciego que el que no quiere ver y parece que el fiscal general del Estado sigue amarrándose como si nada pasara
Cámara y pretende presidir el acto de mañana junto al rey, eso sí, sin Alberto Núñez Feijóo, que ahora es la polémica de la semana. Arranca un nuevo curso y con ello se va a celebrar la apertura del año judicial. Este año no va a pasar desapercibido que la persona encargada de presentar la memoria del Ministerio Público, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está procesado y pronunciará uno de los discursos de apertura. Desde la Fiscalía aseguran que cumple con sus funciones. La Asociación Profesional Independiente de Fiscales respeta su presunción de inocencia, pero rechaza su presencia. Sentar junto a Su Majestad el Rey y ante el Poder Judicial a una persona contra la que se ha acordado la incoación de un procedimiento abreviado en virtud de resolución firme y cuando, con toda probabilidad, se abrirá juicio oral, es un hecho insólito. Constituye un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y al propio jefe de Estado. Mina la credibilidad de la justicia y afecta a todos los jueces, magistrados y fiscales que cada día desempeñamos nuestra función desde la absoluta independencia y con escrupuloso respeto al principio de legalidad. El Partido Popular no estará representado por su máximo exponente. La estrategia que han seguido no ha sido clara. Desde Génova han alegado que es por un compromiso previo, pero Feijóo ha publicado: quien mancha la apertura del año judicial es Sánchez atacando a jueces y un fiscal general procesado, que se empeña en intervenir ante el Supremo que le investiga. Someter al rey a que presencie este choque institucional sin precedente es un error que no avalaré con mi presencia. El jefe de Estado preside el acto institucional. Los gestos del rey no van a pasar desapercibidos debido a la situación de García Ortiz. La otra persona que tendrá que pronunciar un discurso será Isabel Perelló, presidente del Consejo General del Poder Judicial. Tras varios ataques de miembros del gobierno encabezados por el presidente Sánchez, los jueces tienen la esperanza de que sus palabras sean contundentes. Una apertura diferente ya que se espera un otoño judicial con el fiscal general del Estado en el centro del Ministerio Público, y no por su cargo, sino por su procesamiento. Bueno, desde luego que tiene tela que desde Moncloa ahora digan que Feijóo no es un hombre de Estado por negarse a acudir al acto de mañana. Sí que es cierto que bueno, las razones que alega Feijóo para muchos no son lo suficientemente contundentes o lo suficientemente importantes como para evitar acudir, y sobre todo, desde luego, lo que falta es un poco de claridad, porque ya les digo, os lo decía al inicio del programa, hay informaciones que apuntan a que Feijóo tenía un acto programado en su agenda desde hace muchísimo tiempo y que no ha querido alterarla por esta apertura del año judicial de mañana, y hay otros muchos que lo que aseguran es que el propio Feijóo, el propio Partido Popular, habría trasladado ya a la Casa Real que no iba a participar en ningún acto de blanqueo a un fiscal general del Estado que está procesado y que acude... Sí, pero la información que da Génova es que avisó al rey. Primero, que la decisión se tomó el 31 de julio, sí, que avisó al rey, o que habló con el rey, que avisó al Tribunal Supremo, o que habló con el Tribunal Supremo, y que ahí no hubo ningún conflicto, y que la semana pasada, a raíz de la entrevista de televisión, confirmó lo que había decidido el 31 de julio, que la excusa que había dado formal fuera era el acto de Isabel Díaz Ayuso, que filtra que si hacía falta lo cambiaba, o sea que eso no era problema, y entonces se intuye que ha dado una excusa porque el que no se ha atrevido abiertamente a decir la verdad, que es lo que he dicho yo en la me vais a introducción. permitir, yo discrepo de la decisión de Feijóo, me parece equivocada. Me parece que además es alimentar precisamente lo que busca el gobierno y dar al gobierno una coartada precisamente para defenderse. Hombre, el problema es que hoy se está hablando más de Feijóo que de que el hecho anómalo de que sea mañana el fiscal quien preside este acto. Claro, error total. Tienes que ir, eres un hombre de Estado, a mí no me gusta esa palabra. Creo que tienes que ir y tienes que asistir por un respeto institucional, porque no hay que confundir una cosa, las instituciones y las personas que las encargan, que pueden ser completamente disfuncionales. Y además está el factor de la Casa Real, quiero decir, el jefe del Estado preside el acto, tú tienes que estar. Otra cosa es luego, cuando termine el acto, tú en tus declaraciones puedes ir en contra del fiscal, pero el fiscal general del Estado, aunque no nos guste, es el fiscal general del Estado todavía. Y hay que asistir al evento. Luego está el nivel de discusión, que Francás lo ha comentado, ¿no?, de las excusas peregrinas, que además es que la reunión con Díaz Ayuso será muy importante, pero es inferior al nivel que supone la apertura del curso judicial. Entonces yo creo que es un error total que además lo va a capitalizar el gobierno. El PP comete muchos errores tácticos y estratégicos. Este quizás sea un error táctico, pero además está abonando que cuando esté en el gobierno el PSOE se reserve, o los nacionalistas se reserven, la posibilidad de hacer estos desplantes. Yo creo que es un error estratégico y ahora mismo táctico.
Bueno, nos vamos rápidamente hasta la Comunidad Valenciana, Natalia Fernández Picado, porque desde luego la indignación de la mayoría de los españoles, pero también de los valencianos, es máxima con lo que nos vas a contar. Eso es, buenas tardes, Alba. De momento, medida ante todo impopular la que se ha llevado a cabo en el municipio valenciano de Paiporta. Recuerden, uno de los más devastados por la dana hace ahora 10 meses. El ayuntamiento ha cobrado el IBI de viviendas locales e incluso garajes que todavía hoy en día están en desuso a causa de los destrozos provocados por la riada. Unos recibos que pueden llegar a ascender a más de 300 euros en vivienda y hasta los 1.000 euros en algunos bajos comerciales. Hay que recordar que, por ejemplo, en abril el Ayuntamiento de Paiporta sacó adelante una batería de medidas en las que, por ejemplo, se incluía y quedaba exento el pago de tasas como, por ejemplo, la licencia urbanística para obras de reconstrucción, la ocupación de vía pública de bares y terrazas o la de ocupación para el puesto de mercados o mercadillos. Unas rebajas fiscales muy bien vistas por todos los vecinos, pese a que afectan solo a una parte de la población, que sin embargo ven como ahora el Ayuntamiento vuelve a recaudar unos impuestos que afectan a la totalidad de los vecinos, siendo el tributo de mayor impacto para hogares y negocios. Un IBI que sí fue devuelto por el consistorio de Paiporta el pasado año, pero que este ha pillado por sorpresa a todos, pero sobre todo a aquellos que casi un año después de la catástrofe siguen sin poder utilizar ni sus casas ni sus garajes. Vergonzoso, sin lugar a dudas. Por cierto, seguimos en la Comunidad Valenciana porque sigue la polémica a cuenta de José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, que ha vuelto a meter la pata y ha enfadado a los valencianos, también a Carlos Mazón, por decidir no hacer lo mismo con el valenciano que precisamente con el catalán. El valenciano no se contempla como lengua cooficial en la Comunidad Valenciana. Estos son los 3 idiomas que nosotros hemos solicitado, catalán, euskera y gallego. Y esa es la propuesta que desde luego no vamos a retirar nunca. Valenciano no. En estos momentos está catalán, euskera y gallego. Esa es la propuesta que nosotros llevamos y la que planteamos. O en su caso, el cese inexorable del ministro Álvarez. No somos una comunidad de segunda. No pertenecemos a los països catalans de nadie. No nos falta capacidad de cultura, de historia, de lengua, de tradición y también de españolidad. Y este es el momento que les decíamos al inicio del programa, de esa conversación de cómo se pillaron a Putin y a Xi Jinping hablando sobre la ansiada inmortalidad. Antes, la gente vivía raramente hasta los 70, pero hoy en día, a los 70 años sigues siendo un niño. Con el desarrollo de la biotecnología se pueden trasplantar órganos humanos de forma continua y la gente puede vivir más y más joven e incluso alcanzar la inmortalidad. En este siglo, las predicciones son que se pueda llegar a vivir 150 años. Tremendo, sin lugar a dudas. Nos vamos ya con Sandro Meco de En Dos Continentes. Bueno, pues ya lo han visto. Paramos rotativas. Ok. Tengo una imagen para ti. Mejor dicho, un audio para ti. Queríamos fingir que Donald Trump y Elon Musk te habían enviado un audio de felicitaciones. Nos lo han enviado, de hecho, a Francas y a mí. A ti te lo han enviado, a ti ha sido más que a mí Trump, ¿no ha sido? ¿No? A mí me habían dicho que sí, que nos iban a enviar uno cada uno, algo así. Qué pena que no haya sido Marilyn Monroe o una equivalente. Claro, sí. Happy Birthday que le dedicó Marilyn al JFK, vamos, por favor. Ese es el que tendría. Es que el vídeo que me ha enviado Donald Trump ha sido vestido de Marilyn Monroe cantándome esa canción. No sé cómo sentirme. Sí, pero sí, con es inteligencia artificial o sin. No quiero saberlo. Mejor no te lo preguntes. Pregúntale a Maduro. Sí. Sandro, muchas felicidades. Muchísimas gracias. Y además, es que habéis dado el paso perfecto, porque hoy, que es un día en el que estamos pensando sobre la edad, pues mira, justo un vídeo de Xi Jinping y Vladimir Putin, lo mismo, mucho más preocupados que yo por esta nueva edad, que no voy a revelar. Bien, vamos a seguir Bueno, tampoco es que sea tanta, ¿eh? No, pero bueno, aún así, que luego... Es importante, sin duda. Es importante, sí.
Los 20 marcan Bueno, pues ya está. momento, los 30 marcan otro, todavía te quedan unos años hasta los 40, ¿eh? Eso sí que es verdad. Sí, bueno, son 30, venga, ya está dicho, gracias. Gracias, Salva. No, pero teníamos esta conversación y sí que es verdad que un Putin que 30 años no tiene, sí está envalentonado como un hombre que sí tuviera esta edad, porque ahora sí, tras semanas en las que no se ha pronunciado sobre esa potencial reunión, ese cara a cara con Volodymyr Zelensky, ahora sí lo ha hecho desde China y ha propuesto la reunión. Sí, pero con una condición. ¿Podemos reunirnos? Nunca me he negado a esto. Si esta reunión está bien preparada y si lleva buenos resultados, adelante. Por cierto, Donald me preguntó si sería posible realizar dicha reunión. Le dije que sí, que era posible. Bien, al final, si Zelensky está listo, que venga a Moscú y celebraremos una reunión de este tipo. Claro, propone la reunión en Moscú. Se había hablado, los distintos medios internacionales de hecho habían hablado de Hungría como potencial lugar de reunión entre Zelensky y Putin. Y oye, pues no me parecía mal, ¿no? Es al final un punto intermedio. Es alguien que está en la Unión Europea, pero también muy ligado a Putin, así que podría ser perfectamente una sede neutral. No tenemos respuesta de Volodymyr Zelensky a esta hora, que es, por cierto, está a punto de comenzar esa reunión de líderes europeos a la que no irá Pedro Sánchez, pero Zelensky sí se encuentra en París y desde allí ha lanzado el mensaje que están a punto de ver en sus pantallas. Un mensaje en el que ha lanzado un palito a Vladimir Putin. Ha dicho que en la cumbre de Ucrania y los países nórdicos bálticos, que ha sido justo previa a este encuentro, me he dado cuenta de que la economía rusa está en mala forma. Putin se humilla constantemente ante China mientras trata de venderles tantas materias primas como puede. Esto es revelador. Las sanciones están funcionando. Así que de momento pues seguimos un poco en este impasse. No sabemos aún si esa reunión va a salir adelante porque desde luego no tiene nada de pinta de que Zelensky vaya a decir que se va a Moscú a realizar estas negociaciones y veremos también si hay sanciones por parte de Donald Trump o no. A Kiev y entonces uno te invita a Moscú, el otro a Kiev y se queda en Hungría. O sea, eso puede formar parte del no querer reunirse, claro, o puede formar parte simplemente del toma y daca para que no sea la cesión directa de que Putin se digna a ir fuera sin mediar discusión. O sea, sí, que ahora mismo Putin tampoco tiene demasiada prisa por realizar esta charla. Él sabe que conforme los días yo creo que él no tiene ninguna prisa hasta que llegue el invierno en serio. Justo. Ahora mismo él está ganando en el campo de batalla, pues tampoco tiene prisa. Va a apretar. Claro. En el momento que sepa que hay una reunión en invierno, porque está claro que la reunión, si no llega a ningún sitio, no se va a producir, tiene que ser una reunión muy negociada antes, Putin va a acelerar, lo que no está escrito. Porque tiene que cogerle al otro parte de territorio y la única manera de coger al otro parte de territorio y dar la excusa para que el otro acepte es que le hayas cogido mucho más y le devuelvas una parte. Si no, no cuadra. Justo. Entonces, pues seguiremos un poco el avance de estas negociaciones. Es que finalmente, pues eso, se acaban produciendo, que ahora la verdad que la cosa no parece que vaya a avanzar demasiado, pero sobre todo por lo que estábamos hablando, porque es que ahora mismo, desde el lado vencedor en la batalla, no interesa tampoco. Entonces, y realmente sí, Trump ha hablado de esas sanciones, pero tampoco ha hablado muy en serio de que las vaya a imponer. Sí que lo ha lanzado como instrumento de amenaza, pero no... Quizá no lo ha hecho con tanta contundencia como, por ejemplo, si está ocurriendo lo que está pasando en Venezuela. Es decir, ahora mismo yo creo que su foco internacional es Venezuela y a partir de ahí vemos qué va a pasar. Que probablemente Venezuela está pactado con Putin, o al menos ha hablado claramente de lo que iba a pasar. Claro. Y por eso ha pasado cuando ha pasado. Porque si no, tampoco se mete Putin. En los acuerdos con von der Leyen hay que comprarle 800.000 millones de armamento, que si de pronto esto se termina, no se puede justificar de igual manera la compra de 800.000 millones de euros. Que no estamos hablando de, espérate, que como 1.000 millones, chiqui, ¿verdad? No, estamos hablando de 800.000 millones de euros. Ojo que los acuerdos tienen aristas y la arista de los 800.000 millones, a ver dónde los sacamos. ¿En cuántos años eso era? No, es que en el periodo que va a estar Trump. No creo que fueran 2 años. Bueno, lo que queda Sandro de Mengo. Es que es muy importante. 3 años. Sandro Mengo, te vemos esta noche en Dos Continentes. Esta noche aquí, en el Top Televisión. Gracias. Y nosotros nos despedimos. Nos han quedado bastantes asuntos encima de la mesa. Nos lo contaremos mañana sin lugar a dudas. Pero, en fin, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias también a los tertulianos por acompañarnos a lo largo de esta mañana. Ya saben todos ustedes que pueden seguirnos a través, siempre me equivoco, aquí, a través de todas nuestras redes sociales y, por supuesto, a través del canal de Telegram y WhatsApp de Julia Eriza. Por lo demás, que pasen un feliz miércoles y que jueves
jueves, un feliz jueves, que estamos más cerquita del fin de semana y que descansen. Hasta mañana, adiós.